Fragmento de diario desaparecido. Archivos militares, Puebla. No era la primera vez que los técnicos de resguardo encontraban algo fuera de lo común en los archivos antiguos de la base. Algunos expedientes venían con manchas de óxido, otros con hojas que simplemente ya no existían, pero estaban marcadas como entregadas. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana fue completamente distinto. Algo que no estaba catalogado apareció dentro de una carpeta sin número, metido entre dos hojas que hablaban de una operación logística de hacía más de 5 décadas. El papel era delgado, casi quebradizo, con escritura a mano en tinta negra, desvanecida por el tiempo. Se trataba de un fragmento de diario, claramente arrancado de algún cuaderno más grande. No tenía fecha ni nombre, solo comenzaba con la frase: «Hoy fue la segunda noche de los rezos, algo se acercó a la barraca». El sargento que hacía el inventario lo pasó al encargado del archivo. No parecía gran cosa, pero conforme el archivero comenzó a leerlo en voz baja, la oficina se sumió en un extraño silencio. Afuera todavía se oían pasos, radios, voces de soldado, pero dentro del archivo, el aire parecía detenido. El técnico de video que vigilaba las cámaras notó algo aún más extraño. La imagen del archivo se congeló, aunque el sistema seguía transmitiendo. A las 11:30 de la mañana, el archivero intentó escanear la hoja. Apenas colocó el fragmento sobre la bandeja, se deshizo como si fuera ceniza. No fue un deterioro lento, ni por la fricción del escáner. Fue inmediato. Se volvió polvo ante sus ojos. El técnico que estaba a su lado juró que escuchó un susurro justo cuando la hoja se desintegró. Ya no debía hablarse más. Lo reportaron al mando. Se hizo una revisión del área, se intentó recuperar el video de seguridad, pero el archivo de ese día estaba corrupto. Ni siquiera aparecía el registro de la hora. Como si en ese lapso de tiempo, el sistema simplemente no hubiera estado encendido. Esa noche, el archivero no regresó a casa. No era común que alguien del personal desapareciera sin dejar rastro. Lo buscaron por todo el perímetro. Pensaron que tal vez se había quedado encerrado por accidente en alguno de los almacenes subterráneos, pero no hubo señales. Las cámaras del estacionamiento mostraban su auto, sin moverse desde la mañana. Pero no había registro de él saliendo del edificio. Revisaron incluso los conductos de ventilación. Nada. El sargento que encontró el diario fue llamado a declarar. Dijo que no recordaba claramente dónde lo había hallado, que en ese momento pensó que era solo un documento viejo mal archivado, pero ahora no podía ubicar ni el lugar ni la carpeta original. Días después, el técnico de video que presenció el evento pidió su baja. Dijo que desde aquel momento escuchaba una voz por las noches, que en su casa, cuando todos dormían, una figura se paraba junto al espejo del pasillo, que no tenía cara, pero su sombra tenía la misma forma del archivero. Afirmó que la figura no hablaba, pero sí respiraba, y que cada vez se acercaba más. Alguien propuso que tal vez todo esto era producto de su gestión, que leer textos antiguos con descripciones tan cargadas podía generar paranoia. Se trajo a un especialista en psicología militar para evaluar al resto del personal del archivo. 5 personas fueron cambiadas de área por presentar niveles anormales de ansiedad. 2 se negaron a volver al sótano, donde estaban los estantes de documentación obsoleta. 1, en cambio, se obsesionó con el tema. Era un cabo joven, aficionado a los textos históricos y al ocultismo. Comenzó a investigar por su cuenta, sin autorización. Logró obtener acceso a copias viejas de inventarios físicos del archivo. Lo que encontró fue aún más perturbador. Aparentemente, en 1973, la misma base había reportado la pérdida de un cuaderno perteneciente a un oficial de inteligencia. El informe indicaba que ese cuaderno contenía relatos no oficiales sobre operaciones espirituales, así figuraba textualmente. Nunca fue recuperado. El número de folio con el que se identificó ese objeto desaparecido era el mismo que figuraba en el sobre donde se halló el fragmento reciente. Cuando el cabo intentó dar parte de su hallazgo, no hubo respuesta inmediata. 2 días después fue hospitalizado por una fuerte crisis nerviosa. Dijo que el diario seguía escribiéndose solo, que cada noche, al cerrar los ojos, veía como una mano negra escribía con tinta líquida sobre un papel invisible. Los médicos de la base trataron su caso como un brote psicótico temporal. Fue dado de baja por motivos médicos. Pese a todo, el sobre con el número de folio fue asegurado. Aunque ya estaba vacío, comenzó a formar parte de las anomalías registradas en el sistema interno de inteligencia. En el inventario, ahora aparece como sobre documental anexo F4. Requiere autorización especial. Contacto mínimo. No manipular sin guantes.
Semanas después, una nueva cámara fue instalada en el área del archivo. Esta vez con doble respaldo y sin conexión directa a la red interna. Cada madrugada, entre las 3 y las 4, el lente registra un destello. No hay entrada de luz natural ni artificial a esa hora. A veces, en esos destellos, puede verse una figura de espaldas revisando papeles. La silueta tiene una particularidad. Su cabeza está inclinada como si leyera algo muy pequeño, o como si escuchara. Nunca se ha visto salir esa figura. Nunca se ve cómo entra. Desde entonces, se mantiene vigilancia constante en el archivo. Las luces no se apagan del todo. El personal que trabaja allí solo puede permanecer por lapsos menores a 20 minutos. Y entre ellos, nadie menciona la palabra diario. Es como si el mismo nombre invocara algo. Hasta la fecha, el fragmento desaparecido no ha vuelto a aparecer. Pero el personal de limpieza reporta que a veces, al entrar por las mañanas, encuentran letras pequeñas escritas con lo que parece ser ceniza sobre el escritorio central. Algunas veces son frases completas, otras, solo palabras como, otra vez, escucha, o páginas. Ninguna cámara ha podido captar el momento exacto en que se escriben. Ninguna mano las ha reclamado. Ojos que reflejan estrellas. Zona de patrullaje, Hidalgo. La noche en Hidalgo suele ser densa, pegajosa. Las ramas crujen bajo el peso de la humedad, y los insectos no descansan ni un segundo. Era una madrugada sin luna, justo después de un frente de tormenta que empapó la región por 2 días. La unidad Bravo patrullaba una zona irregular donde se habían detectado movimientos sospechosos en días recientes. Avanzaban en formación ligera, rodeando los límites de una cañada profunda, cuando uno de los soldados simplemente dejó de responder por radio. No hubo alarma inmediata. Las radios fallaban seguido en esa parte de la sierra. El terreno tenía anomalías, zonas donde la señal se distorsionaba como si se hablara bajo el agua. Pero cuando pasaron 10 minutos sin respuesta, los demás comenzaron a buscarlo. Lo último que había reportado era que veía una luz entre los árboles, como una especie de bengala a ras del suelo. No era protocolo ir hacia algo así solo, pero sus compañeros sabían que era curioso, y algo impulsivo. Buscaron por más de 1 hora con linternas, gritando su nombre. No hubo respuesta, ni rastro de sus huellas. Fue como si el suelo se lo hubiera tragado. El comandante de patrulla ordenó que regresaran al punto de reunión y marcaran la zona para volver al amanecer con más personal, pero justo cuando daban la vuelta, alguien lo vio, parado entre los árboles, a unos metros del sendero, inmóvil. No parecía herido. Tenía la mirada fija hacia el cielo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Cuando lo iluminaron con la linterna, no parpadeó. Ni siquiera reaccionó. Fue entonces cuando notaron lo extraño. Sus ojos no eran normales. Las pupilas reflejaban el cielo como si fueran espejos convexos. No el cielo cubierto por las copas de los árboles, sino un firmamento despejado, lleno de estrellas, como si sus ojos mostraran una noche que no existía allí. Intentaron hablarle, no respondió. Caminaba, sí, pero solo si alguien lo tomaba del brazo y lo guiaba. No parecía reconocer a nadie. A veces murmuraba, pero no en español. Tampoco en náhuatl o en alguna otra lengua que los soldados reconocieran. Grabaron los sonidos, pensando que podrían analizarse después. Algunas frases se repetían, como una oración rítmica, susurrada con la voz rasposa y monótona. Durante 3 días, no durmió. Tampoco comió. Se limitaba a sentarse con la mirada perdida y la boca en movimiento. Nadie se atrevía a encerrarlo, ni a tocarlo más de lo necesario. En una ocasión, al intentar meterlo a la enfermería, la camilla metálica sobre la que lo recostaron se oxidó por completo en solo unas horas. El médico militar dijo que nunca había visto algo así. La estructura crujía como si hubiera estado décadas al aire libre, y la sábana que usaron se llenó de polvo metálico. Un técnico en comunicaciones, curioso por los murmullos, reprodujo el audio en una computadora del centro de mando. Cuando el archivo sonó por las bocinas, las luces del cuarto parpadearon al mismo tiempo. Una ráfaga de viento barrió los papeles de la mesa, a pesar de que no había ventanas abiertas. El archivo fue eliminado, y se prohibió hablar más del tema. Al tercer día, el soldado despertó, literalmente, como si saliera de un trance. Parpadeó, se llevó las manos al rostro, y preguntó qué hora era. No recordaba nada. Para él, había pasado solo un momento desde que vio aquella luz entre los árboles. Dijo que le había parecido una luciérnaga grande,
suspendida sin moverse. Dio un paso hacia ella, y ya no supo más. El personal médico lo revisó por completo. No presentaba signos de deshidratación, ni de estrés físico, como si su cuerpo hubiera estado en reposo. Pero había perdido algo de masa muscular, como si hubiera estado sin moverse por semanas. Lo mantuvieron en observación una semana más. Las pupilas volvieron a la normalidad. No murmuró otra vez en esa lengua desconocida. Pero cada noche, cuando se quedaba dormido, comenzaba a sonreír con una expresión que no le pertenecía. Esa sonrisa fue lo que convenció a los superiores de trasladarlo a otra base. Los soldados que dormían en su mismo dormitorio decían que se despertaban sudando, sintiendo una presencia pegada a sus espaldas. Algunos afirmaban haberlo visto parado junto a sus camas, observándolos en silencio, aunque al encender las luces, él seguía acostado. O eso parecía. Nunca se encontraron pruebas físicas de lo que le ocurrió en la selva. El lugar donde desapareció fue registrado más de 20 veces. No había cuevas, ni pozos, ni rastros de combate. Solo una extraña piedra, de forma ovalada, cubierta de líquenes, que tenía marcas grabadas. Fue enviada a análisis pero nunca regresó a la base. La ficha de registro desapareció del sistema. Con el paso del tiempo, el soldado fue declarado en óptimas condiciones y reasignado a una región al norte del país. Pero desde entonces, cada año, en la misma fecha, el radar de la base en Hidalgo reporta una interferencia circular que gira lentamente sobre la misma coordenada donde fue visto por última vez, como si algo, desde el cielo o desde abajo, estuviera escaneando el terreno, como si estuviera esperando. El comandante de aquella patrulla pidió su baja 2 años después. Durante su última entrevista con el psicólogo militar, dijo que cada vez que veía las estrellas, sentía que alguien lo estaba mirando desde dentro de sus propios ojos. Y entonces dejó de dormir con los ojos cerrados. Panfleto de bienvenida que no existe. Cuartel Nuevo, Querétaro. Cuando se inauguró el nuevo cuartel en Querétaro, los primeros grupos de reclutas llegaron entre bromas y expectativas. Todo lucía impecable. Instalaciones recién pintadas, camas alineadas al milímetro, pasillos relucientes. Los oficiales de planta llevaban semanas adelantando los preparativos. No se reportó nada fuera de lo común, hasta que comenzaron las versiones sobre el panfleto. El primer turno de reclutas fue recibido en el aula principal. Se les entregó el reglamento estándar del cuartel, el mismo que se usaba en otras bases del país. Lo extraño comenzó cuando, durante una inspección rutinaria, un subteniente halló un pequeño panfleto doblado bajo la almohada de un recluta. Al principio creyó que era un folleto olvidado de alguna campaña de prevención, pero al abrirlo, se detuvo. El papel, envejecido y con tipografía antigua, tenía frases que no pertenecían a ningún protocolo militar. Normas no escritas del cuartel. No duermas en la litera izquierda. No respondas si alguien te llama desde el espejo. Si ves 3 sombras juntas, no entres. Si oyes pasos a medianoche, no te levantes. El cuarto 14 no debe ser ocupado. Si alguien toca la puerta 3 veces y no ves a nadie, no abras. El recluta negó haber visto o recibido el papel. Otros 3 jóvenes confirmaron haber recibido panfletos parecidos en la primera noche, bajo sus almohadas, pero pensaron que era parte de una broma o prueba psicológica. Ninguno lo conservó. A la mañana siguiente ya no estaban. El capitán del batallón ordenó una revisión completa del alojamiento. No se hallaron más panfletos. Sin embargo, esa noche, uno de los soldados fue asignado a la litera izquierda del dormitorio 3. A las 2:34 de la madrugada, sus compañeros lo encontraron sentado en la cama, mirando fijamente el muro, murmurando algo que no se entendía. Tenía las manos heladas. No reaccionaba. Fue trasladado a la enfermería y diagnosticado con un brote psicótico. Al despertar, dijo que había soñado con 3 sombras que le hablaban desde el techo, aunque no recordaba qué le decían. Las cámaras de seguridad no captaron nada fuera de lo normal, salvo una interferencia breve de 5 segundos alrededor de la hora en que el soldado empezó a murmurar. La imagen se congeló justo cuando su litera parecía hundirse levemente. A la noche siguiente, otro soldado se quedó lavando su cara en los lavabos del pasillo norte. Cuando alzó la vista, afirmó que su reflejo no le devolvía la mirada. Dijo que el otro él sonreía. En el audio grabado por las cámaras, se escucha un susurro. «Ven conmigo». El soldado gritó, y corrió fuera del baño, provocando una alarma. El cuarto 14 fue clausurado desde el primer día por estar en mantenimiento. Nadie lo había usado. Sin embargo,
Uno de los sargentos encontró marcas de uso reciente en el colchón. Estaba hundido del lado izquierdo, con sábanas ligeramente arrugadas, como si alguien se hubiera acostado allí. No había registro de entrada en ese cuarto, ni cámaras internas. En la cuarta noche, un recluta de guardia nocturna en la entrada oeste escuchó golpes en la puerta del puesto. 3 golpes suaves. Salió a ver, pero no había nadie. Volvió a entrar. 3 minutos después, los golpes se repitieron. Esta vez no abrió. Al revisar las cámaras más tarde, el video muestra claramente que durante los golpes no hay figura alguna cerca de la entrada, pero el pomo gira ligeramente. El ambiente se volvió más tenso con cada nuevo turno. Los veteranos comenzaron a advertir informalmente a los recién llegados que, si encontraban un panfleto bajo la almohada, debían destruirlo. Pero esa recomendación jamás fue incluida oficialmente en el protocolo de inducción. Un coronel retirado que fue invitado a inspeccionar el cuartel relató algo inquietante. En los años 70, una base provisional fue instalada en el mismo terreno, como parte de un operativo especial. Un incendio destruyó gran parte del archivo que documentaba esa misión, pero los registros incompletos mencionaban un escuadrón desaparecido durante la madrugada. Solo hallaron restos de ropa y botas en lo que hoy es el cuarto 14. Nunca se determinó qué pasó. Durante las semanas siguientes, los panfletos siguieron apareciendo, sin patrón claro. Algunos soldados aseguraban haberlos visto durante un parpadeo, y luego desaparecían. Un recluta grabó en secreto su cama durante la noche. El video muestra claramente una mano delgada y grisácea, colocando un papel bajo la almohada, a las 3:11 de la mañana. La figura no tenía rostro. Cuando el video fue mostrado al capitán, este ordenó el formateo inmediato de la memoria. Dijo que no podía permitirse rumores. Algunos afirmaban que los panfletos eran una advertencia, no una amenaza, que quien los leía y seguía las instrucciones evitaba lo peor. Otros decían que leerlos era lo que atraía la atención de eso que vivía en el espejo, o de las 3 sombras. Una noche, el oficial de guardia, escéptico de todos los relatos, decidió dormir en la litera izquierda, frente al espejo del baño. A las 2:47 de la mañana, sus compañeros lo encontraron en el suelo, con la frente sangrando, la boca llena de espuma y los ojos en blanco. Al ser estabilizado, solo repetía: me llamaron desde el otro lado. Fue relevado de su cargo por recomendación médica. A los días, solicitó su retiro voluntario. Actualmente, el cuartel sigue activo. Las literas izquierdas ya no se asignan, los espejos del baño fueron reemplazados por láminas opacas, y el cuarto 14 se usa como almacén, con una cadena cruzada y un candado nuevo cada semana, sin explicación. Ningún superior ha reconocido oficialmente la existencia de los panfletos, pero los soldados nuevos ya no preguntan, porque hay cosas que, en ese cuartel, es mejor no cuestionar. Y si por alguna razón despiertan a mitad de la noche con un papel bajo la almohada, lo queman sin leer, aunque a veces ya es demasiado tarde. Silbido que baja la temperatura. Almacén militar, Chiapas. Todo comenzó durante una guardia nocturna, en un almacén logístico ubicado a las afueras de una base operativa en Chiapas. Era una de esas estructuras grandes, rectangulares, con techo metálico, muros gruesos y poco tránsito. Se usaba principalmente para resguardar herramientas de mantenimiento, equipo táctico y reservas de alimentos enlatados. Durante el día, no presentaban nada inusual, pero a las 2:10 de la madrugada, como si siguiera un horario inquebrantable, comenzaba a escucharse un silbido grave que parecía venir de ningún punto fijo. El primero en reportarlo fue un soldado recién asignado a la vigilancia interna. Describió el sonido como un silbido profundo, largo, con un tono vibrante que se le metía en los oídos como una corriente de aire helado. Nadie le creyó al principio. La explicación lógica fue viento colándose por alguna rendija o el típico crujido de las estructuras metálicas durante la madrugada. Pero cuando otros compañeros empezaron a confirmar lo mismo, incluyendo personal con años de experiencia, se pidió una revisión del lugar. Un equipo técnico fue enviado durante una madrugada. Llevaron termómetros de superficie, sensores de movimiento y una cámara térmica. Se ubicaron en distintos puntos del almacén antes de las 2 de la mañana, y al llegar la hora señalada, el silbido se hizo presente, sin excepción. No era como un silbido humano, sino más parecido al viento atravesando una garganta profunda, como si alguien enorme respirara desde adentro del acero. Todos lo escucharon. Era imposible negarlo.
La cámara térmica captó algo que ningún otro instrumento pudo explicar. Justo en el instante en que la temperatura comenzaba a caer abruptamente, más de 5 grados en menos de 20 segundos, apareció una figura humanoide. Alta, delgada, como una silueta sin detalles. No emitía calor. Al contrario, parecía absorberlo. Donde se ubicaba, el suelo bajaba a temperaturas bajo cero. Nadie quería acercarse, pero uno de los técnicos, intentando mantener la compostura, se movió unos pasos en esa dirección. Describió haber sentido el aire volverse sólido. Su ropa se pegó al cuerpo como si saliera de un congelador. El aliento salía blanco y se congelaban las pestañas. Y el silbido seguía, constante, como si esa figura lo estuviera produciendo con un solo y eterno exhalar. No hablaba, no se movía, no hacía otra cosa más que estar ahí, de pie, causando frío. Las cámaras convencionales no captaban nada. La térmica, en cambio, mostraba claramente cómo el fenómeno recorría el lugar en un patrón definido. Avanzaba por los pasillos del almacén con lentitud. La temperatura descendía solo a su paso. Cuando se detenía, el silbido se intensificaba. Cuando desaparecía, todo regresaba a la normalidad. Algunas madrugadas se escuchaba el sonido sin que se viera nada. En otras, la figura térmica aparecía sin que el silbido se manifestara. ¿Nunca se dieron ambas cosas en horarios distintos? Siempre 2 y 10 de la madrugada. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Un comandante ordenó el cierre temporal del almacén por precaución. Pero esa noche, el silbido se escuchó fuera del edificio, exactamente frente a la oficina del teniente encargado. No hubo descenso de temperatura esa vez, pero los guardias aseguraron ver cómo las ventanas se empañaban, como si alguien respirara fuerte desde afuera. Cuando salieron a revisar, no había nadie. Reactivaron el acceso al almacén con una nueva consigna. Nadie podía estar adentro a esa hora. Sin embargo, una madrugada, un grupo de soldados quedó encerrado accidentalmente por un error en la bitácora. 3 personas. No había forma de que salieran hasta que llegara el relé que se activaba justo a las 5. A las 2:10 en punto, el silbido comenzó. Uno de ellos intentó grabarlo con su teléfono, pero el dispositivo se apagó sin motivo. Otro tenía una linterna táctica de alto alcance. Cuando la encendió hacia el pasillo principal, juró haber iluminado algo de forma instantánea. Una cabeza ovalada, lisa, sin ojos, con la boca muy abierta. En cuanto la luz tocó esa forma, el frío se volvió insoportable. El foco estalló. Los 3 comenzaron a correr hacia la puerta, golpeándola desesperados. Uno de ellos perdió el conocimiento. El segundo convulsionó. Solo el tercero logró mantenerse lúcido. Fue él quien relató cómo la figura no caminaba. Solo aparecía más cerca cada vez que parpadeaban. Al revisar la cámara térmica a la mañana siguiente, lo más inquietante fue el rastro, como una sombra de hielo que dejó marcas heladas en forma de huellas delgadas. Las temperaturas registradas fueron comparables con cámaras frigoríficas industriales. Una caja metálica quedó fracturada desde adentro, como si algo la hubiera presionado con fuerza extrema desde dentro hacia afuera. Desde entonces, el almacén fue reubicado a otra zona. El edificio sigue en pie pero está clausurado. Nadie entra. Las luces exteriores fueron retiradas, las puertas selladas con placas metálicas y cadenas gruesas. Pero los soldados aún reportan que, al pasar cerca durante las rondas nocturnas, sienten un cambio súbito de temperatura. Y si alguien se queda cerca lo suficiente, puede escuchar el silbido. Nunca se descubrió qué causaba ese fenómeno. La estructura no presentaba daños, ni filtraciones, ni materiales capaces de alterar la temperatura. No había historial de accidentes graves, ni incidentes paranormales en el expediente del terreno antes de la instalación del almacén. Un viejo soldado, ya retirado, compartió en una reunión informal algo que congeló la conversación. Dijo que en ese mismo terreno, años antes, un pelotón completo desapareció durante una misión de rastreo en la selva. Nadie los encontró. La búsqueda terminó cuando uno de los sargentos dijo haber escuchado un silbido venir de entre los árboles, y luego sentir un frío tan profundo, que no pudo caminar más. Nadie lo tomó en serio entonces. Ahora, todos lo recuerdan. Y todos, sin excepción, evitan acercarse al viejo almacén de Chiapas, porque el silbido no ha dejado de sonar, y cada vez parece más fuerte. Clavos que no permanecen en la pared. Módulo de mando, Michoacán. La primera vez que intentaron colgar el cuadro conmemorativo fue en un acto simbólico. Un oficial recién ascendido quiso rendir homenaje a un comandante caído en combate durante una operación en Tierra Caliente.
La imagen enmarcada, impresa sobre una tela gruesa y barnizada para resistir el clima húmedo del módulo de mando, se colocó en una de las paredes laterales. A las pocas horas, el ruido seco de algo cayendo interrumpió la charla de los soldados en el comedor. El cuadro estaba en el suelo, nadie le dio importancia. Volvieron a colgarlo esa misma noche. Clavos nuevos, un martillo más grande. A la mañana siguiente, los encontraron en el piso, uno de ellos torcido en un ángulo extraño, como si algo lo hubiera arrancado hacia afuera, no hacia abajo. El marco estaba intacto, pero la pared tenía pequeñas grietas alrededor del punto donde se había hecho el agujero. No quisieron alarmarse. El personal de mantenimiento dijo que probablemente el concreto estaba mal curado, o la humedad había afectado los materiales. Cambiaron la ubicación del cuadro a otra pared, más interna, sin exposición al viento, ni a las vibraciones del exterior. Esta vez, aseguraron los clavos con resina epóxica. Lo dejaron bien sujeto, probaron con una cuerda de refuerzo. Esa noche, el encargado de la vigilancia notó algo particular. A las 3:33 de la madrugada, una vibración corta pero intensa recorrió la estructura. No era un temblor. Era como si algo dentro del edificio se hubiera sacudido. Al revisar el módulo, encontró el cuadro otra vez en el piso. No había sonido previo, ni un solo clavo seguía en la pared. Insistieron. La tercera instalación fue meticulosa. Cambiaron el marco por uno más ligero. Aseguraron el peso. 2 hombres lo instalaron frente a una cámara que grababa en circuito cerrado. Esa noche, el cuadro volvió a caer exactamente a las 3:33 de la mañana. Cuando revisaron la grabación, vieron el marco colgado, quieto. Luego, en un solo parpadeo de la imagen, ya no estaba. Como si la cámara hubiera omitido el momento exacto de la caída. Ningún sonido, ningún movimiento registrado. Los soldados comenzaron a evitar pasar cerca de esa pared. Algunos aseguraban que durante la madrugada podían escuchar el martilleo suave, como si alguien intentara colocar clavos desde dentro del concreto. Un cabo de guardia reportó que al recorrer el pasillo cerca del módulo, sintió que algo metálico le cayó a los pies. Era uno de los clavos torcidos. No había nadie más despierto en ese momento. Ni siquiera había viento. Un subteniente, escéptico, decidió sellar el cuadro en la pared con tornillos industriales y refuerzos metálicos. Era una noche silenciosa, sin patrullajes asignados. Cerraron las puertas, sellaron ventanas. A las 3:33 de la mañana, una explosión suave, como un golpe interno, sacudió el módulo. El cuadro estaba en el suelo, y uno de los tornillos estaba clavado en la madera del escritorio cercano, incrustado con tal fuerza que ni siquiera con pinzas pudieron extraerlo. El marco tenía una grieta en diagonal, como si algo lo hubiera presionado desde el centro hacia afuera. Esa misma noche, 3 soldados durmiendo en literas cercanas dijeron haber despertado súbitamente por una sensación de frío extremo. Uno de ellos vio, en la pared vacía, lo que describió como una figura presionando desde el otro lado del muro. No era un rostro, no eran manos claras. Era una protuberancia que se marcaba como si algo intentara salir o mirar. Al día siguiente, el cuadro fue guardado en un contenedor de seguridad. Lo envolvieron en varias capas de tela gruesa, colocaron etiquetas de advertencia, y lo sellaron en un armario que solo podía abrirse con autorización doble. La pared quedó vacía, con los agujeros sellados con yeso. Nadie quiso ocupar esa habitación por un tiempo. Pero el fenómeno no se detuvo. Aunque el cuadro ya no colgaba, los clavos continuaban apareciendo. Una vez en el lavabo, otra en un plato del comedor, incluso en la funda de una almohada, siempre torcidos, como si hubieran sido sacados con violencia. Las cámaras nunca los mostraban llegando. Simplemente estaban ahí, a las 3:33 de la madrugada. La hora coincidía con una historia vieja, olvidada por la mayoría. Un soldado que había fallecido en esa base hacía años, por causas que no quedaron claras. Murió solo en su litera a esa misma hora. Nadie notó su ausencia hasta la formación de la mañana siguiente. Y cuando fueron a buscarlo, su cuerpo estaba rígido, con una herida en el costado, y una nota apenas escrita. No quiere que lo cuelguen. Los registros del incidente se perdieron en una mudanza administrativa. Solo uno de los oficiales más antiguos recordaba ese dato. Cuando lo mencionó, muchos comenzaron a unir cabos. El nombre del soldado era el mismo que aparecía en la placa cuadro. No se trataba de un homenaje militar cualquiera. Era un retrato personal, encargado por un familiar, que quiso dejarlo como recordatorio silencioso de su paso por el ejército. Desde que el cuadro fue encerrado bajo llave, los fenómenos se volvieron más sutiles, pero no desaparecieron. Las luces del módulo parpadean cada madrugada.
La temperatura baja de golpe durante 3 minutos exactos. A veces, en la cámara térmica, se forma una silueta borrosa frente a la pared donde colgaba el retrato. Se queda quieta. No hace nada. Solo está. La orden actual es no hablar del cuadro con los reclutas nuevos. Nadie lo menciona. Nadie pregunta. Pero los clavos, aunque menos frecuentes, todavía aparecen. Siempre torcidos. Siempre a la misma hora. Y nunca en el mismo lugar. Voz que llama. Desde la cancha. Área deportiva, Morelos. Aún caía una llovizna ligera cuando el cabo Mejía hizo una pausa en su patrullaje nocturno al borde del campo de fútbol. Las lámparas de sodio apenas lanzaban una luz ámbar debilitada sobre las líneas marcadas del césped, y más allá de eso, todo el cuartel se sumía en una oscuridad ordenada y silenciosa. Fue entonces cuando escuchó la voz, masculina, ronca, llamándolo por su rango desde el centro exacto de la cancha. Cabo Mejía, preséntese en el centro, urgente. Intentó responder por radio, pero todas las frecuencias se llenaron de un zumbido agudo e inútil. Dio 2 pasos hacia adelante con precaución, escaneando el terreno con la mirada. No había nadie. Solo los postes de gol, las redes mojadas y el eco leve de su respiración. Al revisar, el campo estaba completamente vacío. Lo reportó al amanecer. Nadie lo tomó en serio. El incidente fue archivado como alteración auditiva durante patrullaje. No era el único caso. 3 noches después, el sargento Quintero corría vueltas alrededor del campo, cuando una voz repitió su nombre completo con claridad inquietante. Según su testimonio, la voz lo llamó desde atrás, a menos de 3 metros, con una urgencia que erizó su piel. Se detuvo esperando ver a un superior, pero no había nadie. Lo extraño, no fue solo que la voz supiera su nombre completo, sino que también usó el apodo que solo sus compañeros de escuadra usaban en privado. Intentó seguir el sonido, caminando con cuidado hacia el círculo central, pero cada paso era como avanzar sobre niebla sólida. Más tarde revisó el audio de su cámara corporal. Estaba vacío, salvo por los latidos rápidos de su corazón. El archivo no tenía errores, simplemente no contenía nada. Lo mismo ocurrió con los demás. No importaba el equipo usado, las grabaciones siempre aparecían limpias, sin una sola prueba del fenómeno. En menos de un mes, se registraron 17 testimonios iguales. Soldados de todas las áreas, desde cocineros hasta médicos, escuchaban su nombre siendo llamado desde el campo durante la madrugada, siempre con urgencia. Incluso un capellán visitante escuchó su apellido arrastrado por el viento a las 3 de la mañana. Él describió el llamado como una súplica desgastada, como si quien gritaba ya no esperara respuesta. Algunos comenzaron a hablar en susurros de un reclutador del otro mundo, un ente que llamaba por nombre a quienes estaban listos para marcharse. Se habló de fantasmas de soldados desaparecidos, de entrenadores muertos, de partidos jugados antes de la guerra. La psicóloga de la base intentó frenar la paranoia, atribuyéndolo al estrés acumulado y a fenómenos acústicos por el valle abierto. Nadie la escuchó. Ella misma dejó de acercarse al campo al caer la noche. El teniente Arzola decidió enfrentar el asunto. Colocó cámaras con sensores de movimiento en cada esquina del campo y dejó 2 operadores en la cabina de altavoces con visión infrarroja. La tercera noche, a la 1:42 de la madrugada, el micrófono captó con claridad: «Teniente Arzola, preséntese ya». La voz era grave, seca, y retumbó como si el suelo la proyectara. Todas las luces fallaron al mismo tiempo, y las grabaciones se corrompieron. La única pista fue una figura de tiza trazada en medio del campo. Un círculo perfecto de 5 metros que nadie había dibujado. Horas después, un viejo baúl apareció en el archivo. El polvo cubría una etiqueta casi borrada. Equipo deportivo. Dentro, camisetas raídas, un silbato oxidado y una hoja con nombres de jugadores de un equipo militar. Cada nombre tenía una anotación. Desaparecido en combate. Nunca volvió. Sin rastro. Muchos apellidos coincidían con los actuales soldados en servicio. Al intentar escanear la hoja, se desintegró en las manos del archivero. No quedó nada. Esa noche, el cabo Ortiz estaba cerca del gimnasio cuando escuchó su apellido repetido 3 veces desde el centro del campo. La voz era áspera, impaciente. Ortiz no se movió. La voz se duplicó, triplicó. Pronto, varias capas de voces lo llamaban al mismo tiempo. El aire bajó de temperatura, registrándose condiciones de congelación solo sobre el campo. Ortiz huyó.
Dijo que si se quedaba, habría muerto de frío. Analistas de la capital fueron llamados. Instalaron micrófonos bajo tierra y antenas parabólicas para triangulación. Las primeras noches no ocurrió nada. La tercera, una densa niebla cubrió el campo. A las 4:26 de la mañana, todos los micrófonos estallaron en sonido. 40 voces diferentes, cada una llamando a un soldado distinto. La señal grabada, al convertirla en espectrograma, reveló la silueta de un campo de fútbol, con un punto brillante en el centro. 2 soldados se ofrecieron para entrar al círculo con monitores cardíacos. Apenas cruzaron la línea de cal, la voz volvió, esta vez llamándolos desde 2 puntos opuestos del campo al mismo tiempo. Una figura oscura cruzó el círculo justo ante ellos. Uno de los soldados cayó al suelo con un golpe en el pecho. Las marcas formaban exactamente la silueta de un silbato sobre la piel. En la reunión de emergencia, los proyectores se encendieron solos. Mostraron una imagen congelada del campo vacío. Salvo por una silueta más ancha que un hombre, en el centro. No se movía. No tenía rostro. Estaba de pie, en posición de firmes. Cuando los técnicos intentaron capturar el fotograma, este desapareció. No se almacenó en ningún dispositivo. Nadie supo de dónde vino. Los rumores se desbordaron. Soldados evitaban las rondas cercanas al campo. Otros dejaban objetos personales como ofrenda en los bordes. El capellán propuso una ceremonia. La tradición decía que, si un espíritu reclutaba a los vivos, se debía responder con los nombres de los caídos. Así se detendría la búsqueda. Usaron tiras de sábanas viejas para escribir los nombres de los soldados del equipo desaparecido. Esa noche, al colocar cada una en el centro del campo, una brisa invisible las alineó formando un círculo. Un murmullo recorrió el aire. No eran palabras, eran suspiros. Nadie se movió. Cuando todo se detuvo, el campo quedó en silencio. Las tiras amanecieron borradas por el rocío. Desde entonces, la voz no volvió a gritar nombres. Pero algunos dicen que, en noches de niebla, desde la Torre 12, todavía se escucha el eco de un silbato entre las sombras. Un silbato que no tiene dueño. Un llamado que sigue esperando respuesta. Risa que baja por las escaleras. Base de montaña, Guerrero. La estructura se alzaba como un búnker improvisado en mitad de la niebla. Una base de montaña instalada para monitoreo de comunicaciones en Guerrero, aislada del resto del mundo por kilómetros de sierra, sin acceso constante a señal, sin visitantes imprevistos, sin distracciones. El edificio tenía 4 pisos. El primero funcionaba como comedor y bodega. El segundo, dormitorios. El tercero, oficinas. El último, vigilancia y radio. El turno de madrugada lo cubrían solo 2 elementos en la planta baja, ya que todo el equipo descansaba después de las patrullas. Nadie subía a los pisos superiores una vez terminaba el día. La primera vez que lo escucharon fue una noche que no tenía ninguna diferencia aparente. Estaba fresco, sin viento. La luz del generador apenas iluminaba las afueras. Eran exactamente las 3 cuando empezó. Una risa aguda, femenina, pero distorsionada, como si viniera de una garganta vieja. Comenzó arriba, en la planta más alta. Pero no era un eco. Iba bajando. Cada escalón parecía provocar una vibración que coincidía con la risa. Pasó del cuarto al tercero, del tercero al segundo, luego al primero, y se detenía justo en la entrada de la escalera que daba al comedor. Ambos soldados se miraron. Uno pensó que el otro estaba bromeando, pero el rostro pálido del compañero, estático, les dejó claro que no. Nadie subía. Nadie bajaba. Nadie se veía. La risa sonó de nuevo la noche siguiente. Igual que antes, a las 3. Exactamente. Un patrón perfecto. Piso por piso, escalón por escalón. Siempre aguda, siempre descendente. Siempre terminaba justo antes de entrar al área común. Intentaron grabarla. Colocaron una pequeña grabadora en el tercer piso, conectada a un micrófono barato. En la tercera noche, el sonido se registró con claridad. El archivo, al reproducirse, mostró una frecuencia irregular. No parecía provenir de una garganta humana común. El técnico de audio de la base, que revisó el archivo en la mañana, dijo algo que incomodó a todos. No es una risa de una sola persona, son varias capas. Es como si alguien se riera con varias bocas al mismo tiempo. A partir de esa grabación, el ambiente cambió. Algunos soldados pidieron dormir fuera del edificio. Alegaban que el sueño se les iba. Que al cerrar los ojos escuchaban la risa sin haberla grabado. Uno dijo que la había oído mientras estaba despierto en el baño del segundo piso, a las 3:02. Pero nadie veía a nadie.
solo el sonido bajando. El comandante ordenó una inspección completa del edificio, pisos, paredes, techos. No encontraron nada. No había acceso desde el exterior más allá de la puerta principal. No había señales de roedores, ni de objetos que pudieran emitir audio por control remoto. Por protocolo, se desactivaron los radios cercanos a las escaleras. Desconectaron el sistema de intercomunicación. Se apagó el router, el generador auxiliar. Todo quedaba en silencio desde las 2:30 hasta las 4. Aún así, la risa se mantuvo. El cuarto día, uno de los soldados de guardia se armó de valor. En lugar de esperar, subió las escaleras justo cuando la risa comenzaba. Con linterna en mano, grabadora en el pecho y pistola en la otra mano, subió al segundo piso al escuchar la risa desde arriba. La risa bajó con él. Cada escalón que él pisaba coincidía con la risa, como si le estuvieran siguiendo, como si bajaran al mismo ritmo. Cuando se detuvo en el descanso del segundo piso, el sonido pasó junto a él, pero nadie lo tocó. Nadie lo vio. Él bajó corriendo. Vomitó al llegar al comedor. No está arriba. No está abajo. Está en la escalera. La frase se volvió una especie de murmullo entre todos los que sabían. Ya no querían cruzar el pasillo principal que daba a las escaleras. Preferían dar la vuelta completa al edificio si necesitaban subir o bajar. La quinta noche fue la más desconcertante. No hubo risa. Todo se mantuvo en silencio. Incluso los perros fuera de la base, los que ladraban por cualquier sombra, permanecieron quietos. Pensaron que había terminado. Pero a la noche siguiente, la risa no solo volvió, sino que cambió. Ya no comenzaba desde arriba, comenzaba desde abajo. Subía, y se detenía justo en la entrada del dormitorio del segundo piso. Esa noche, un soldado soñó con una mujer sentada en la escalera, con el rostro cubierto por un velo blanco. Se reía en dirección a él, pero su boca no se movía. Cuando despertó, tenía la garganta irritada, como si hubiese reído por horas. Intentaron cerrar la escalera con tablas y alambre, sellarla, inutilizarla. La risa continuó. Cruzaba la madera. A veces incluso se escuchaba detrás de las paredes. Un capellán fue llamado por sugerencia de uno de los oficiales. Subió con agua bendita, incienso y oraciones. Mientras oraba en voz alta en el tercer piso, el micrófono en el primero registró una risa mucho más fuerte, como si alguien se burlara de las palabras. El capellán no regresó. Dijo que la risa no viene sola, que era un eco de lo que pasó aquí. Nadie le preguntó a qué se refería. Un antiguo reporte olvidado en archivos mencionaba un derrumbe durante la construcción de la base. 3 trabajadores murieron al caer por el hueco del ascensor que nunca se terminó. No había documentación oficial, solo una nota a mano. Recuperados 2 cuerpos, uno sigue desaparecido, sin identificación. Tras eso, la risa cambió por última vez. Ahora no tiene hora fija. A veces se escucha en el mediodía, a veces justo antes del amanecer. Sube, baja, se detiene. Algunos han dicho que han sentido aire frío al pasar por la escalera, aunque todas las ventanas estén cerradas. Otros han asegurado que escuchan un roce, como pies descalzos bajando escalones mojados. Un soldado nuevo juró haber visto una figura sentada en el último peldaño, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Lo más extraño es que los micrófonos ya no graban nada. Dejó de registrarse sonido. Aunque se escuche con los oídos, no queda en audio. Como si la risa solo quisiera que la escucharan quienes están presentes, no los equipos. Hoy, los turnos de madrugada se hacen fuera del edificio. La escalera permanece abierta, pero nadie sube ni baja a esa hora. Algunos prefieren decir que fue una alucinación colectiva. Otros, que la base ya estaba habitada, desde antes de que llegaran. Pero los que han escuchado la risa, los que saben que cada paso suena igual que un eco que se aproxima, no duermen si están cerca de las escaleras. Porque cuando la risa baja, parece que se acerca a ti. Y cuando sube, es porque ya pasó. Y tú solo estás esperando que vuelva a reírse detrás de ti. Sello que reaparece. La oficina de intendencia de la zona militar en Aguascalientes amanece con olor a papel húmedo y tinta vieja. El mobiliario cruje cuando el soldado de guardia empuja la puerta, listo para archivar las solicitudes de raciones. Bajo la luz parpadeante, reposa un cajón metálico sellado la noche anterior. Al abrirlo, encuentra la primera anomalía. Sobre la parte superior de cada formato, aparece una impresión nítida, color violeta, con el nombre y la firma de un coronel fallecido hace más de una década. Los bordes del sello,
que todos recuerdan guardado en el almacén, sin almohadilla ni tinta, son tan precisos que el relieve de las fibras del papel se hunde donde el caucho golpeó. El sargento Molina, responsable de suministros, revisa el circuito cerrado. En la madrugada, el carrete muestra las mesas vacías y, en medio del silencio, un chasquido seco, idéntico al que produce un sello al estamparse. La cámara no capta la mano que lo acciona. Apenas registra una vibración sutil sobre el escritorio, como si algo invisible hubiese descargado peso sobre la hoja. Molina presiona pausa y acerca su rostro a la pantalla. No hay sombras, no hay reflejos, solo el eco digital de un sonido familiar que no debería existir. Deciden reunir los documentos recientes. Al menos 20 hojas llevan la marca fantasmal. Cada una exhibe el rango y la rúbrica del coronel Ochoa, retirado en vida por problemas cardíacos y hallado sin aliento en aquel mismo despacho. Un soldado de intendencia recuerda que el oficial elaboraba listas de inventario hasta el último momento, obsesionado con la exactitud. Decía que un error de suministros podía costar sangre en el frente. Comenta mirando el sello dentro de una bolsa antievidencia. La goma luce reseca, incapaz de absorber tinta, pero brilla como recién entintada. Esa noche, asignan una patrulla estática de 2 hombres para vigilar in situ. Turno de madrugada. El ventilador gira lento, arrastrando el olor metálico del archivo. A las 2:15, el cabo Ferreira oye el mismo golpe breve contra la mesa. Siente un escalofrío helar la nuca. El papel del expediente vibra, y aparece otra firma violeta, idéntica a las anteriores. Ferreira no se mueve, paralizado. Su compañero apunta la linterna hacia el sello, que descansa dentro de la bolsa, intacto. El sonido se repite, como si el invisible funcionario compulsivo sellara una hoja y, satisfecho, diera paso a la siguiente. Tras reportar el incidente, la comandancia ordena confinar el sello en una caja fuerte de acero reforzado, numerada y custodiada en el cuarto de tesorería. Sin embargo, al amanecer, sobre la puerta blindada ha quedado impreso, en el mismo violeta, el rectángulo inconfundible. No hay fisuras, no hay huecos por los que haya escapado. El capitán jurídico sugiere que alguien intente una broma macabra, pero los centinelas juran que nadie se acercó. Las cámaras externas confirman el vacío absoluto de pasillos. En busca de patrones, registran el audio de la oficina durante 36 horas. El micrófono capta una cadencia metódica, un estampido cada 47 segundos, idéntico, constante, hasta que alguien entra. Entonces, todo cesa. Cuando sale la última persona, la secuencia se reinicia como un reloj espectral. Al superponer la línea de tiempo con las firmas halladas, descubren que la distancia entre estampidos coincide con el espacio de sellado sobre cada formato. Un trabajo de oficina minucioso, realizado por una presencia que no admite interrupciones. El padre Cortés, capellán del batallón, rocía agua bendita en los archivadores mientras reza en voz baja. En cuanto termina la letanía, el sello golpea desde dentro de la caja fuerte, 3 veces seguidas. Las hojas sueltas del expediente salen volando a la altura del rostro del capellán, como impulsadas por una ráfaga que no se siente. Cortés retrocede y murmura que el soldado difunto, aunque ascendido al descanso, sigue reclamando su guardia. Un historiador militar exhuma el expediente personal del coronel Ochoa. Lee que, durante sus últimos días, acusó a un teniente de falsificar entradas en los registros de combustibles. El oficial implicado fue exonerado, y el coronel se aisló, convencido de que la corrupción se escondía en cada rincón de la intendencia. Sus últimas notas insisten en que habría que revisarlo todo, hasta sellar la verdad. Nadie sabe si aquello fue metáfora, o un presagio trágico, que ahora se manifiesta tinta en mano. Siguen las noches de vigilia. El cabo Ferreira, incapaz de dormir, escucha cómo el sello marca el interior de la caja fuerte, y a continuación la pared opuesta, como si un cuaderno invisible viajara de un sitio al otro. El sonido no repica sobre metal, ni sobre ladrillo. Imita siempre la textura exacta del material en que se apoya la hoja, como si la mesa prolija estuviera en todas partes. Intentan destruir la goma en un horno portátil, usado para desechar material comprometedor. La temperatura supera los 1000 grados, según indica el termómetro analógico, pero al abrir el contenedor, hallan la goma intacta, sin hollín ni deformidad, reposando sobre una cama de cenizas que porta, una encima de otra, varias impresiones violetas recién marcadas. La firma aparece incluso sobre la superficie chamuscada, como si la ceniza fuera papel virgen. Los superiores deciden evacuar la oficina.
se trasladan los expedientes a un almacén temporal. Allí, bajo lámparas fluorescentes, los soldados cuentan formularios manchados de tinta morada que no existían antes del traslado. En algunos, la firma se superpone a las nuevas rúbricas electrónicas, anulándolas. Se traza un perímetro de vigilancia, pero, al amanecer, los contenedores terminan sellados por dentro, con el rectángulo de Ochoa bloqueando la apertura de cada caja. El especialista en señales del batallón analiza el audio de los estampidos, detecta variaciones de intensidad y concluye que el golpeteo forma un patrón binario. Transforma los pulsos en letras y surge un mensaje sin espacio. Faltan cifras. Nadie entiende la referencia, hasta que una contadora recuerda que las listas de combustible del último año presentan inconsistencias de exactitud. Siempre falta la misma cantidad mínima, fácil de pasar inadvertida. El difunto coronel, obsesionado con la precisión, intentaría seguir vigilando aún sin cuerpo. Esa hipótesis cobra fuerza cuando, al revisar viejos libros contables, notan que cada cifra faltante está compensada con una impresión morada junto al margen. No es solo la firma, también estampa la palabra rectificado. El fantasma contable persiste en ajustar balances a la fuerza, cerrando los huecos con golpes de caucho. Los mandos autorizan una auditoría exhaustiva. Cada movimiento de suministros se coteja con fotografías de evidencia. La auditoría concluye que, durante 3 años, un teniente se apropió de pequeñas cantidades de diésel. La noche en que se firma la orden de arresto, el sello golpea una sola vez, y por primera vez en semanas, el edificio queda en silencio. Se piensa que todo ha terminado. Pero la madrugada siguiente, la sirena de incendios despierta al cuartel. Las cámaras muestran la oficina iluminada por luces estroboscópicas, mientras las páginas vuelan en un torbellino. Cuando el fuego se extingue, hallan en la pared trasera la última impresión. La firma completa, debajo de un único mensaje trazado en tinta, que no se borra con solvente. Informe cerrado. Ni la pintura puede cubrirlo. Reaparece a los pocos minutos, brillante y fresco. El nuevo jefe de intendencia decide conservar la pared como recordatorio. No la toca más. Algunos soldados afirman que, al pasar de noche, oyen golpes apagados, como si el coronel aún revisara legajos en una mesa invisible. Otros dicen que el sonido se aleja poco a poco por el pasillo, hasta desaparecer en las sombras cerca del archivo histórico, donde descansan los expedientes de guerra que él mismo firmó en vida. Desde entonces, la intendencia opera con doble control y firmas cruzadas. Cada formulario se revisa 2 veces antes de archivarse, y nadie osa dejar la mesa desordenada. Cuando un cabo olvida su sello personal sin resguardar, al día siguiente lo halla al lado del antiguo tampón morado, alineado al milímetro. Aquello basta para que el cabo traslade su escritorio a otro edificio, dejando el despacho con un solo ocupante. La presencia que nunca abandonó su puesto. Quien recorre la oficina en silencio siente un olor persistente a tinta reciente, como si en la siguiente habitación alguien estuviera sellando con ritmo constante y perfeccionista. Los archivadores crujen al unísono con esos golpes distantes. Quienes han buscado la fuente vuelven pálidos, asegurando que detrás de la puerta no hay nadie, solo un sello de caucho gastado que parece latir cuando no lo miran. Hoy, la pared conserva el mensaje "Informe cerrado" bajo una capa protectora de vidrio. Las firmas violetas han dejado de multiplicarse, pero quienes custodian el pasillo afirman escuchar, a intervalos irregulares, un solitario chasquido de goma contra papel. Dicen que basta para recordarles que el coronel continúa en su ronda eterna, vigilando cada cifra, cada inventario, cada soldado que pasa sin cuadrar cuentas al detalle. Nadie se atreve a contrariar ese orden invisible. En un cuartel donde abundan historias de fantasmas, la presencia más temida no es la que llora ni la que gime. Es la que estampa sobre el silencio su sello incorruptible, reclamando exactitud aún más allá de la vida. Calendario que retrocede. Dormitorio de oficiales, CDMX. El calendario colgado en la pared del dormitorio de oficiales no era particularmente antiguo, ni destacaba por su diseño. Era uno de esos genéricos, con el escudo nacional en la parte superior, y los días en cuadros grandes, comprados por decenas, para repartir por toda la instalación. Lo colgaron el 1 del mes, como cada vez que cambiaban los turnos. Un administrativo se encargaba de ello. Tachaba los días con marcador rojo antes de irse a dormir, casi por costumbre. A la mañana siguiente, el mismo calendario marcaba el día anterior. No parecía una broma.
El marcador rojo estaba en el día incorrecto. Pensaron que alguien lo había movido solo para molestar. El administrativo, molesto por la supuesta burla, volvió a marcar el día correcto. Pero volvió a pasar. Para el tercer día consecutivo, el calendario amanecía un día atrás. El marcador estaba tal como lo había dejado, pero la página mostraba la fecha previa. Fue entonces cuando comenzaron las bromas entre los soldados. Que el tiempo retrocedía solo para ellos. Que estaban en un loop. Que el calendario tenía un reloj interno de reseteo. La risa se apagó al cabo de una semana, cuando notaron que todos estaban teniendo los mismos sueños. No parecidos. Idénticos. Uno por uno comenzaron a relatar detalles. El sonido del despertador a las 5 en punto. La lluvia pegando contra la ventana aunque afuera hacía sol. Un perro aullando en la oscuridad. Y una figura parada junto al calendario, observándolos con los ojos vacíos. Todos, sin excepción, recordaban la misma escena onírica, palabra por palabra. El calendario, en esos sueños, no solo mostraba la fecha anterior. Estaba en blanco. Vacío. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Uno de los oficiales, con experiencia en psicología, intentó mantener la calma entre sus compañeros. Supuso que se trataba de una sugestión colectiva provocada por el estrés de la rutina. Recomendó guardar el calendario y reemplazarlo por otro. Se retiró el viejo sin decir nada a los superiores. El reemplazo no hizo diferencia. El nuevo calendario comenzó igual. Al día siguiente, marcaba la fecha previa. Y con él, regresaron los sueños. Alguien propuso registrar el estado del calendario en video. Dejaron una cámara apuntando durante toda la noche, con luz tenue para no alterar la grabación. Revisaron el material al día siguiente. El video, por más que lo rebobinaran, mostraba que a las 3:17 de la madrugada, el calendario simplemente cambiaba de hoja por sí solo. No se veía movimiento humano ni ráfagas de viento. La hoja no caía ni era arrancada. Desaparecía y en su lugar, estaba la anterior. En pantalla, la fecha regresaba sin que nada la tocara. Cuando pausaron el video justo en el segundo exacto del cambio, un reflejo apareció en la ventana detrás del calendario. Un rostro, borroso, apenas visible por el ángulo, pero lo suficiente para notar que tenía una sonrisa amplísima y los ojos completamente oscuros. Congelaron la imagen. Ninguno de los presentes reconocía ese rostro. Desde ese día, no fue solo el calendario el que retrocedía. Las conversaciones del día anterior comenzaban a repetirse. Una frase dicha en broma la tarde del lunes, era dicha con las mismas palabras el martes, como si nadie lo recordara, excepto algunos. Los que empezaron a notarlo comenzaron a volverse irritables, insomnes. Uno de ellos escribió en una libreta todos los eventos de un día. Al repetirlos casi con exactitud al siguiente, rompió en llanto en el comedor. Hubo una especie de histeria silenciosa. Nadie quería admitirlo, pero varios comenzaban a sentir que vivían el mismo día una y otra vez, aunque el entorno insistiera en avanzar. El calendario era solo un símbolo de algo más grande, una falla en la lógica del tiempo que se manifestaba en ese espacio reducido. Las ventanas no mostraban cambios notables en el clima, aunque las aplicaciones del celular indicaban lluvias o calor extremo. El sol salía y se ocultaba igual. La rutina de ejercicios, los horarios, los sonidos, todo repetido como en una cinta gastada. El comandante ordenó una inspección de la habitación. Revisaron el cableado, buscaron fallas en los relojes, abrieron incluso una parte del muro para ver si había algún dispositivo escondido. Nada. Solo concreto, polvo, y esa constante sensación de que algo los observaba desde donde no debía haber nadie. Una madrugada, uno de los soldados encargados del turno nocturno fue hallado dormido sobre su escritorio. En su mano sostenía una hoja arrancada del calendario, pero esa hoja no correspondía a ninguno de los días del mes actual. Era de un año anterior, un año exacto, mismo mes, mismo número de día, pero un año atrás. En la parte trasera de la hoja había una nota escrita con marcador negro. No te duermas, si te duermes, te quedas. Esa hoja fue guardada en el archivo, pero nadie pudo identificar la letra. No coincidía con la de nadie en la base. Los sueños cambiaron. Ya no eran solo repeticiones. Ahora mostraban versiones diferentes del dormitorio. A veces sin ventanas, a veces sin camas, a veces con todos los compañeros muertos, cubiertos por sábanas negras y el calendario ardiendo sobre la pared. Nadie hablaba de esto en voz alta, solo cruzaban miradas cargadas de tensión. Un psicólogo externo fue llamado discretamente. Pasó una noche en el dormitorio, grabando en su libreta lo que escuchaba.
A la mañana siguiente, pidió irse sin cobrar. Dijo que no podía explicar lo que sintió mientras dormía. Solo dejó una frase en su informe. Aquí el tiempo no es cronológico, es circular. Y algo vive en el centro de ese círculo. El dormitorio fue cerrado temporalmente. A los soldados se les reubicó. El calendario fue guardado en una caja de cartón con cinta roja, etiquetado como material defectuoso. Nadie volvió a mencionarlo oficialmente. Pero algunos todavía dicen que si pasas por el pasillo en ciertas madrugadas, puedes ver a través de la ventana rota del cuarto sellado el calendario, colgado de nuevo en su lugar. Y siempre, sin falta, marcando el día anterior. Y si lo miras más de 5 segundos, dicen que te toca vivir ese día, una y otra vez. Aunque por fuera todo parezca continuar, por dentro te quedas atrapado, hasta que alguien más te releve. Olor que no tiene fuente. Cuartel General, Campeche. Todo comenzó como una queja aislada. Un cabo de guardia reportó un hedor insoportable en el pasillo central del edificio principal del cuartel, cerca de las oficinas administrativas. Lo describió como carne quemada mezclada con grasa rancia. Al principio nadie le hizo mucho caso. Pensaron que venía de la cocina o de algún problema en las tuberías. Pero la queja se repitió al día siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente. Siempre a la misma hora, 3:15 de la madrugada. Las primeras noches, varios soldados confirmaron el mismo testimonio. El olor aparecía de golpe, como si algo invisible explotara en el aire con ese tufo denso y putrefacto. No era progresivo ni leve. Era inmediato, violento, penetrante. Causaba arcadas, lágrimas, y una sensación de pánico irracional. El pasillo se convirtió en zona evitada. Algunos intentaban cambiar de ruta, otros optaban por cubrirse la cara con camisetas o bufandas. Pero el olor traspasaba todo. Era como si se metiera en la piel, en la ropa, en la garganta. Y después de exactamente 11 minutos, como si una válvula invisible se cerrara, desaparecía sin dejar rastro. Se inspeccionaron las rejillas de ventilación. Se reemplazaron los filtros de aire en su totalidad. Técnicos civiles revisaron los conductos por si había restos de animales muertos. Nada. Todo limpio. Se mandó a fumigar. Se revisaron los drenajes por gases de alcantarilla. Se sellaron. Se hizo prueba de humedad en paredes y pisos. No hubo resultados. Incluso se llegó a levantar parte del concreto del piso, con maquinaria especializada. Nada. Los soldados comenzaron a hablar. Algunos decían que el olor era más que un olor, que sentían que alguien los observaba desde el fondo del pasillo cuando aparecía, que la temperatura bajaba sin explicación, que las luces parpadeaban durante esos minutos. Un sargento pidió revisar las cámaras de seguridad. Solo 2 enfocaban ese tramo. Se sincronizó con los relojes digitales del personal de guardia. Efectivamente, a las 3:15 con precisión, las imágenes se alteraban. Una especie de niebla densa, como distorsión digital, cubría por completo el pasillo. No se veían personas ni animales ni fuego. Solo esa anomalía, durante exactamente 11 minutos. Un comandante ordenó cambiar todo el sistema eléctrico. Se pusieron sensores térmicos. Se colocaron grabadoras de audio para captar cualquier sonido. Esa misma noche, a la hora marcada, las grabadoras captaron algo que ninguno quiso escuchar más de una vez. Una especie de gemido profundo, como de alguien sufriendo, seguido de algo que se asemejaba a un crujido húmedo, como carne desprendiéndose del hueso. Hubo quien renunció a su puesto tras escuchar ese audio. Lo más extraño fue lo que captó uno de los sensores térmicos. A las 3:15, el pasillo mostró un pico de temperatura anómalo, no de frío, sino de calor extremo, concentrado en el centro del pasillo, como si una fuente invisible alcanzara temperaturas equivalentes a una hoguera encendida. Pero no había nada allí. Las cámaras no mostraban flama, ni objeto, ni movimiento. Por órdenes superiores, se impuso silencio. Se ordenó no divulgar nada. Pero los rumores crecían. Un soldado veterano mencionó algo que había escuchado hacía años, que en ese lugar, antes del cuartel, funcionaba una cárcel federal abandonada tras un incendio. Un motín que terminó con varios internos calcinados vivos. Nadie confirmó el dato oficialmente, pero los más viejos del pueblo de Campeche sabían de eso. Las autoridades enterraron el caso, literalmente. En una madrugada especialmente tensa, un joven soldado que había sido asignado como centinela en esa zona, apareció con una crisis nerviosa. Lo encontraron en posición fetal bajo la escalera, temblando, con la cara cubierta en sudor y las uñas rotas por haberse rascado el pecho de forma violenta. Repetía una frase una y otra vez.
Se están quemando otra vez. Están gritando otra vez. Fue dado de baja y hospitalizado. Se intentó realizar una limpieza espiritual. Una capilla móvil acudió a bendecir el lugar. Un sacerdote joven pasó la noche en vigilia. Al día siguiente dijo que no volvería. En su informe solo escribió una línea. No son almas en pena, son restos de odio atrapado. El pasillo fue clausurado por mantenimiento indefinido. Los soldados nuevos no saben por qué hay una parte del cuartel que nadie recorre de noche. Solo los más antiguos entienden el ritual. Cuando el reloj marca las 3:15, aunque estén en otras áreas, todos guardan silencio. Algunos se persignan, otros simplemente bajan la mirada. Los sensores siguen mostrando calor. Las cámaras siguen distorsionando. El olor sigue volviendo. Y 11 minutos después, se va. Como si algo, allá en lo invisible, solo necesitara ese breve instante para recordarnos que no se ha ido. Y nunca se irá. Apagón localizado. Torre de Comunicaciones, Chihuahua. La primera vez que ocurrió, se pensó que era una simple falla de circuito. Una noche de viento seco, a las 3:20 de la madrugada, el cuarto de respaldo de la torre de comunicaciones quedó completamente a oscuras. Ningún otro sector del edificio presentó problemas. Las cámaras de seguridad lo captaron. Una caída súbita de luz, una especie de oscurecimiento que no era del todo negro, sino una especie de niebla densa que cubría desde adentro. El técnico de guardia, Santiago, acudió con su linterna y un radio portátil. Desde la puerta del pasillo, notó que el haz de luz apenas penetraba unos centímetros en la habitación. Era como si la oscuridad lo devorara. Pensó en entrar, pero su radio empezó a emitir estática apenas cruzó el umbral. Al retroceder, todo volvió a la normalidad. Encendió el generador auxiliar, chequeó el panel eléctrico. Nada fuera de lo común. No reportó el incidente de inmediato. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Se asignó un segundo técnico, Herrera, para observar el fenómeno. Llevó una lámpara halógena portátil y colocó un sensor térmico en la entrada. Apenas ingresó al cuarto, la lámpara parpadeó y murió. El sensor marcó una baja de temperatura abrupta, de 24 grados a 3, en cuestión de segundos. Herrera juró haber visto algo suspendido en el fondo del cuarto. 2 puntos brillantes, simétricos, como ojos flotantes. No lo comentó hasta días después. Para la tercera noche, el jefe de mantenimiento ordenó una inspección completa. Se cerró la torre durante 6 horas, y se reemplazaron todas las líneas eléctricas del cuarto. No había cortocircuito, ni humedad, ni fallos visibles. Al anochecer, el mismo fenómeno. El cuarto cayó en oscuridad total exactamente a la misma hora. La energía, fuera del perímetro de esa habitación, seguía estable. Lo que más inquietó a todos fue que, al revisar los videos de seguridad, las cámaras interiores del cuarto solo mostraban un parpadeo antes de quedar en negro. Pero al hacer zoom cuadro por cuadro, durante un breve instante antes del apagón, en la esquina superior izquierda de la imagen, aparecía una sombra vertical, como una figura alta y delgada, girando el rostro hacia la lente. No tenía forma definida, pero sus contornos parecían humanos. El personal se dividió. Algunos insistían en una falla electromagnética específica, otros empezaban a temer algo fuera de lo técnico. La decisión fue colocar iluminación industrial de mayor potencia, 4 reflectores halógenos. Cuando se instalaron, el ingeniero responsable pidió a 2 técnicos que permanecieran dentro del cuarto durante las pruebas. Uno de ellos fue Santiago, el otro, López. Entraron juntos. Los reflectores se encendieron. Por unos segundos, todo parecía normal. Pero luego ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. La luz, intensa, comenzó a reducirse en intensidad, como si fuera absorbida por las paredes. No era un fallo, era como si algo se tragara la luminosidad. Y entonces, el silencio. Los radios murieron. Las voces en los auriculares se cortaron. Desde el control, no podían contactarlos. Adentro, Santiago notó que no podía ver a López a pesar de estar a menos de 1 metro. Era como si una niebla negra los separara. La temperatura bajó tan rápido, que el vaho se hacía visible con cada respiración. Entonces, ambos sintieron lo mismo. La sensación de no estar solos. Una presencia. No algo que se ve, sino que se siente. Una vibración muda, como si alguien muy grande los rodeara. Luego, los ojos. No había fuente de luz, pero aún así los vieron. 2 puntos flotantes en el aire. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, observando.
Santiago intentó moverse pero sus piernas no respondían. López cayó de rodillas, murmurando algo incomprensible. Fue entonces que ambos fueron expulsados de la habitación. No recuerdan haber caminado. Solo saben que, en un parpadeo, estaban en el pasillo, jadeando, empapados en sudor helado. Desde esa noche, nadie volvió a entrar. El cuarto fue clausurado con placas de metal y cámaras externas apuntando al marco de la puerta. Sin embargo, lo más perturbador vino después. Durante una revisión nocturna, una cámara térmica captó movimiento dentro de la habitación sellada. No era una rata, ni un ave. Era una silueta vertical, caminando lentamente de un lado a otro. Se alertó al jefe de seguridad. Al llegar, todos observaron en tiempo real cómo la figura se detenía frente a la puerta, y los sensores de movimiento del pasillo se activaban, pero no había nadie afuera. A partir de entonces, las otras habitaciones comenzaron a registrar pequeñas interferencias. Un monitor que se apagaba sin razón, la radio interna emitiendo zumbidos. Los guardias asignados al turno nocturno comenzaron a reportar sueños extraños, siempre relacionados con ojos. Ojos flotando en la oscuridad. Ojos que no parpadean. El equipo de administración decidió contactar a un grupo externo de peritos, gente especializada en fenómenos eléctricos y acústicos extremos. Visitaron la torre durante el día, tomaron muestras del material de construcción, examinaron las conexiones. Nada fuera de lo común. Solo una cosa llamó su atención. Una extraña cantidad de magnetita acumulada en el concreto del cuarto sellado, muy superior a lo normal. Como si ese cuarto concentrara campos magnéticos sin explicación, dijeron. Pero no ofrecieron una solución. Una semana después, uno de los guardias del turno nocturno pidió su baja. Aseguraba haber visto, desde la ventana de la sala de monitoreo, la figura de alguien dentro del cuarto sellado. No era sombra ni reflejo. Era algo que se movía con intención. A la mañana siguiente, renunció sin dar explicaciones. El caso llegó a manos del ejército. Al ser una torre de comunicaciones con acceso a redes gubernamentales, se decidió hacer un informe formal. Un capitán fue enviado a supervisar. Pidió ver los videos, las bitácoras, los reportes de temperatura. Durante su visita, pidió entrar al cuarto sellado. La petición fue denegada. 2 días después, llegó una orden de cerrar toda actividad en el edificio, después de las 11 de la noche. Las operaciones se movieron a una sede alterna. La torre quedó solo con vigilancia externa. Desde entonces, las cámaras internas del cuarto registran apagones constantes a la misma hora. 3:20. Duran 11 minutos. Luego, todo vuelve a la normalidad. Nadie ha explicado el fenómeno. Nadie ha intentado entrar de nuevo. Los únicos que se atreven a mirar el monitor de seguridad afirman que, a veces, justo en el minuto 9 del apagón, los ojos vuelven a aparecer, suspendidos en el aire, observando, sin moverse, sin explicación. Y siempre, cuando se miran directo, el monitor se apaga. Silueta reflejada en los faros. Entrenamiento en Coahuila. Era una noche común dentro del régimen de prácticas en campo abierto. Llevábamos más de 3 semanas en los alrededores de una zona semidesértica cerca de Piedras Negras, con el calor reseco mordiéndonos la piel de día y el frío metiéndose en los huesos de noche. Nos tocaba una ronda de reconocimiento nocturno por una carretera secundaria sin alumbrado público, un camión táctico y una cuadrilla de 5. Yo iba al volante. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando giramos por una brecha que conectaba con una carretera asfaltada y vacía. El oficial a cargo ordenó detenernos brevemente para revisar un mapa. Todo estaba en silencio, solo el motor encendido, el chirrido leve de los frenos y el zumbido eléctrico de la radio. En cuanto encendí los faros delanteros para retomar la marcha, fue cuando ocurrió. Justo en el centro del haz de luz, apareció proyectada la silueta de una figura humana, perfectamente definida, como si alguien estuviera parado frente a nosotros. La sombra se extendía erguida, con los brazos a los costados, sin moverse. Al principio, no había nadie allí. Salí con linterna en mano, pensando que algún civil se nos había cruzado. Nada. Caminé hasta el punto donde la figura había aparecido. La carretera estaba vacía, sin huellas, sin marcas. Volví al asiento y lo intenté otra vez. Faros encendidos. Ahí estaba, oscura, densa, como si absorbiera la luz. No era una sombra proyectada por un objeto. Era algo más, algo que no correspondía. Esta vez, la silueta se movió lentamente hacia la derecha, caminando con calma dentro del mismo haz de luz, pero el asfalto frente a nosotros seguía igual de vacío.
El cabo que iba conmigo se persignó en silencio. Lo vi palidecer y murmuró que era mejor cortar las luces. Lo hice. Todo quedó en tinieblas. Cuando volví a prenderlas, la figura había desaparecido. Minutos después, otro compañero desde el segundo camión preguntó por radio si habíamos visto eso que se atravesó en su luz. No le dijimos nada. Era mejor que pensara que había sido una ilusión. Pero el silencio en la frecuencia se hizo más pesado. Avanzamos con los faros apagados durante varios kilómetros, solo con la tenue luz de una linterna en el tablero. Nadie hablaba. Nadie quería preguntar. Al llegar al punto de control, se nos indicó esperar unas horas antes de volver al campamento. Uno de los soldados, que venía en la parte trasera, bajó con los ojos rojos y dijo que había tenido un sueño mientras íbamos en movimiento. En su sueño, alguien corría junto al camión, a la misma velocidad, pero con los pies despegados del suelo. Lo ignoramos. No era momento de sumar supersticiones. Amanecía, y como parte del protocolo, debíamos hacer revisión del vehículo. Bajé con otro técnico y comenzamos por la parte delantera. Lo primero que notamos fue un rastro de humedad que descendía desde el faro izquierdo hacia el suelo. Al tocarlo, era espeso, oscuro, como brea. El mecánico dijo que era imposible, que no había ningún fluido de ese tipo en el sistema. Lo limpiamos en silencio. Las siguientes noches se repitió la misma ruta, pero los faros comenzaron a fallar, intermitentes. En un punto, se apagaban solos. Cambiamos focos, cableado, batería auxiliar. Nada. Siempre al llegar al mismo tramo de la carretera, una falla distinta. Y cada vez que la luz regresaba, por unos segundos, esa figura volvía a proyectarse. A veces más cerca, a veces justo al borde de la carretera. En una ocasión, vimos que su sombra no era como la de una persona. Tenía brazos demasiado largos, sin cuello. Una madrugada, uno de los soldados se quebró. Gritó dentro del camión que ella ya lo había tocado, que sintió los dedos fríos sobre su nuca. Pedía que apagáramos todo, que no siguiéramos adelante. Tuvimos que contenerlo. Dijo que no estaba loco, que durante la noche, mientras dormía en el remolque, alguien le susurró en el oído, y al abrir los ojos vio un rostro pegado al suyo, pálido, sin boca. El comandante ordenó suspender esa ruta por razones de seguridad. Se mandó a investigar si en ese tramo había ocurrido alguna tragedia. Los archivos militares, sin embargo, no tenían registros. Pero un civil que vivía cerca del área nos alcanzó una tarde con un folder de recortes de periódico. Hace más de 20 años, un grupo de jóvenes en un coche compacto se accidentó en esa curva. Iban camino a una fiesta. El auto volcó y se incendió. Ninguno sobrevivió. Entre ellos, una joven que fue la última en ser identificada porque no aparecía en las listas. Dijeron que había sido una colada a la fiesta. Una invitada de nadie. En una de las fotos del lugar del accidente, tomada al amanecer, se ve el coche calcinado y una figura a lo lejos, casi imperceptible, de pie al borde del camino. Coincidía con la posición exacta donde nosotros veíamos la silueta. Nunca hubo más rondas en esa ruta, pero entre los que estuvimos ahí, se quedó la costumbre de no encender los faros de golpe en zonas solitarias. Mejor dejarlos apagados unos segundos, acostumbrar la vista y esperar. Por si acaso. Nadie quiere volver a verla, pero todos sabemos que, si volvemos a ese tramo, ella también lo hará. Sin cuerpo, sin rostro. Solo una silueta. Esperando la luz. El manchón que regresa siempre igual. Dormitorio base, Guerrero. La primera vez que vi la mancha pensé que era simple humedad. Una marca de tono rojizo, como óxido seco, con bordes desiguales. Estaba sobre las baldosas del pasillo que conecta los dormitorios con el baño, justo al centro del recodo donde da la luz tenue del foco de emergencia. No le di importancia. Eran las 3:30 de la mañana y acabábamos de regresar de un ejercicio nocturno en la sierra. Solo quería ducharme y dormir. Pasé por encima de la mancha sin siquiera tocarla, pero a la mañana siguiente seguía ahí, y cuando el soldado de limpieza del turno la vio, intentó quitarla con cloro. No funcionó. Pensamos que era una filtración del techo, quizá el óxido de algún tubo, pero los ingenieros revisaron la estructura y no encontraron humedad, ni tuberías rotas, ni nada que justificara la mancha. No había filtraciones, no había goteras, y sin embargo, al siguiente día, la misma forma apareció de nuevo. Misma ubicación. Misma silueta. Con los días notamos que no era una simple mancha. Tenía contornos definidos. Una figura. No geométrica ni aleatoria. Más bien parecía una silueta humana.
Alguien en posición fetal, acostado de lado, con las piernas recogidas y los brazos hacia el pecho, como si algo o alguien hubiese quedado impreso en el piso, manchado con lo que parecía sangre vieja. Ya no nos reíamos cuando alguien lo decía. Un compañero Morales se ofreció a quedarse despierto una noche para observar si aparecía mientras todos dormíamos. Colocó su colchón a unos metros, con linterna y libreta en mano. A las 4:18 de la mañana, sin que nadie hiciera ruido, gritó. Todos nos levantamos y corrimos a ver qué había pasado. Estaba pálido, tiritando. Decía que no vio a nadie, que no escuchó pasos, pero que la mancha apareció de golpe, como si se formara desde dentro de las baldosas, sin goteo ni chorreos, solo emergiendo. Una figura oscura como el vino seco extendiéndose con lentitud hasta ocupar la forma completa. Mandaron tomar fotos. El sargento pensó que era una broma o una sugestión colectiva. Trajeron a mantenimiento y trataron de pulir el piso con lijadoras. Nada. Le echaron ácido. Sellaron con barniz. La silueta regresó igual, cada noche, en el mismo punto. Un cabo, que había estado en la base más tiempo que nosotros, dijo que esa área antes era usada como celdas informales durante los 90s, cuando capturaban a sospechosos en operativos antidrogas. Alguien recordó que hubo denuncias por torturas, pero no figuraban en los archivos oficiales. Nadie quería hablar mucho del pasado del lugar, pero la teoría comenzó a rodar como un susurro entre las paredes, que ahí murió alguien, que alguien fue dejado tirado, sangrando, que la base guardaba algo que no quería ser olvidado. Una noche particularmente calurosa, se fue la luz en todo el sector. La planta de respaldo falló. Quedamos a oscuras durante casi media hora. Fue entonces que varios compañeros, casi al mismo tiempo, reportaron haber visto algo en ese pasillo. No era solo la mancha. Dijeron que una figura, delgada, agachada, como un bulto humano, estaba en cuclillas sobre el punto exacto. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. Uno de ellos lo enfocó con linterna, pero no reflejó luz, como si absorbiera el haz. Cuando encendió el generador ya no había nada. Pero la silueta volvió a estar marcada, más oscura, más densa. Después de eso, varios soldados pidieron cambio de dormitorio. Otros comenzaron a dormir en grupos más grandes. Un par incluso se negaban a pasar solos por ese pasillo durante la madrugada. Se volvió rutina evitar mirar al suelo al pasar por ahí, pero no siempre podías evitarlo. Y cuando lo veías, parecía más real, como si cada noche la silueta tuviera más relieve, más sombra, más peso. Uno de los nuevos reclutas, un joven de nombre Rosales, desapareció durante su guardia. Nunca se encontró su arma ni rastro de él. Las cámaras internas no grabaron nada útil, pero el oficial de turno reportó algo inquietante. La última imagen de Rosales fue justo cuando entraba a ese pasillo, y en la grabación, pocos segundos antes de que se perdiera la señal, la mancha en el suelo parecía moverse levemente, como si vibrara. El comandante ordenó que se sellara esa zona. Cerraron la mitad del pasillo con muros de panel prefabricado. Cambiaron las rutinas y desviaron el acceso a los baños. Pero ni eso lo detuvo. A los días, la silueta apareció del otro lado, justo donde empezaba el nuevo camino. Como si no importara cuántas barreras se colocaran, siempre encontraba un modo de aparecer. Un teniente trajo a un sacerdote, sin anunciarlo como tal. Lo presentó como asesor espiritual. Caminó por la base, hizo preguntas, y pasó largo rato solo frente a la mancha. Murmuró oraciones que nadie entendió del todo. Al terminar, recomendó que no se intentara borrar de nuevo. Dijo que había cosas que no se limpian, solo se reconocen. Desde entonces, dejaron de intentar quitarla. Pero algunos dicen que a veces, durante la madrugada, si el lugar está en silencio absoluto, se escucha un suspiro en ese pasillo. No un ruido de viento, no una puerta moviéndose. Un suspiro real, cansado, profundo. Una madrugada de guardia, me atreví a pasar por ahí con el celular grabando. Quería ver si algo se registraba. Apagué todas las luces. Solo el foco rojo de grabación titilaba. Caminé lento, sin hablar. Cuando pasé junto a la mancha, sentí un escalofrío que me heló los músculos. El teléfono se apagó solo, y en el breve instante antes de que muriera la imagen, juro que vi algo. No era una figura, no era una sombra. Era un ojo, abierto, en medio de la silueta, mirándome. Desde entonces ya no paso por ahí. Nadie lo hace, pero la mancha sigue regresando, siempre igual. Lámpara que vibra con la voz. Sala de interrogatorios, CDMX.
En una sala sin ventanas del edificio central en la Ciudad de México, destinada a entrevistas de rutina, comenzó a desarrollarse una serie de eventos que nadie pudo explicar. Era un cuarto sin elementos decorativos, con una sola mesa metálica, 2 sillas rígidas y una lámpara de escritorio común, fija al borde del mobiliario con una pinza. No era un lugar donde alguien quisiera quedarse más del tiempo necesario. La primera vez que la lámpara reaccionó de manera extraña fue durante una entrevista interna, cuando un agente relataba detalles de una operación fallida. El testimonio contenía la frase: "No volvió del despliegue en Reynosa". Apenas se dijo esto, la lámpara emitió un leve zumbido y comenzó a vibrar levemente, como si el metal de su estructura estuviera resonando con una frecuencia invisible. Un chasquido tenue, casi eléctrico, acompañó la vibración. En ese momento, todos pensaron que era una falla técnica. La lámpara era vieja, de cuello flexible, con pintura pelada en algunas zonas. Se desconectó, se revisó el cableado, y al día siguiente se colocó una nueva, más moderna, con luz LED. A pesar del cambio, durante otro testimonio, esta vez sobre un compañero caído, el fenómeno volvió. La frase, "murió sin decir palabra", fue seguida por una vibración idéntica, y una pequeña chispa azul, que salió directamente del foco, justo donde la luz se proyectaba. No se trataba de un cortocircuito, ya que la lámpara siguió funcionando perfectamente después. Uno de los ingenieros de mantenimiento revisó la instalación eléctrica. No encontró ningún desperfecto en los tomacorrientes ni señales de sobrecarga. Las lámparas, tanto la antigua como la nueva, fueron llevadas a pruebas fuera del cuarto. En ambas condiciones, no presentaban ningún fallo. Sin embargo, al volver a colocar una tercera unidad en el mismo lugar, el fenómeno persistió. Cada vez que el relato incluía una referencia directa a la muerte, especialmente en tono emocional, la vibración regresaba. Y la chispa azul aparecía, intermitente pero precisa, siempre al mencionar palabras específicas como desangrado, último aliento, fusilado. Un psicólogo militar presente durante algunas entrevistas comenzó a anotar cada término que provocaba la reacción. Notó un patrón. No bastaba con usar una palabra neutra relacionada con la muerte. Tenía que haber emoción. Cuando alguien hablaba con frialdad, o en términos técnicos, la lámpara no hacía nada. Pero si había dolor o angustia en la voz, incluso aunque las palabras fueran suaves, el efecto surgía. Las cámaras del cuarto no captaban ninguna anomalía visible aparte de lo evidente, la lámpara vibrando y chispeando levemente. Los micrófonos de grabación registraban una fluctuación casi imperceptible en la frecuencia del sonido justo antes de que ocurriera la vibración, como si algo respondiera a la voz humana sin necesidad de emitir sonido propio. En uno de los casos más inquietantes, un soldado reservista comenzó a hablar sobre un compañero desaparecido, con el que compartía turno de vigilancia. Dijo entre lágrimas: "Lo vi caer, pero su cuerpo nunca apareció". En ese momento, la lámpara se apagó. No vibró, no chispeó. Simplemente dejó de emitir luz por completo. Al intentar encenderla de nuevo, la lámpara ya no respondió. Cuando el técnico la revisó minutos después, el filamento interno del foco estaba derretido, pero no roto. No se había quemado por exceso de energía. Estaba deformado, como si algo lo hubiera manipulado desde adentro. Desde entonces, se intentó continuar con entrevistas en esa misma sala usando iluminación del techo, pero incluso sin la lámpara, las grabaciones comenzaron a presentar distorsiones cuando los entrevistados hablaban de muertes no esclarecidas. Voces que se escuchaban con eco, como si hubiera más de una persona hablando al mismo tiempo. Algunas cintas, al reproducirse, tenían segundos en los que se insertaban frases que nadie recordaba haber dicho, susurros muy bajos en otros idiomas, o palabras sin sentido que se repetían. Uno de los capitanes encargados del resguardo de archivos pidió cerrar temporalmente la sala. Se consideró que todo era una coincidencia alimentada por el cansancio acumulado del personal. Sin embargo, cuando trasladaron las entrevistas a una sala adyacente, con la misma configuración pero sin esa lámpara ni ese escritorio, los fenómenos cesaron. La lámpara fue retirada y llevada a un depósito fuera de la ciudad, pero el foco, específicamente el que había chispeado, y finalmente colapsado, desapareció del inventario. Nadie sabe con certeza dónde terminó. En los registros quedó anotado como material dañado y descartado. Meses después, el cuarto fue reabierto tras una remodelación total. Nueva pintura, nuevo mobiliario, nueva iluminación. Las entrevistas se reanudaron. Todo pareció normal hasta una noche, cuando se realizó una grabación sobre un evento trágico ocurrido en Michoacán.
El oficial relataba el hallazgo de una fosa clandestina con restos de compañeros. La grabación posterior, reproducida al día siguiente, mostró que durante toda la narración del oficial, la luz del techo parpadeó débilmente cada vez que mencionaba las palabras enterrado, olvido o hermanos de guerra. La nueva lámpara de escritorio que habían instalado meses antes permaneció quieta, pero en la grabación, en el momento exacto en que el oficial dice, «Creo que siguen ahí», un leve destello azul cruzó por el lente de la cámara. No fue visible en el momento, solo quedó en la cinta. No se informó oficialmente de esta última aparición. La grabación fue almacenada con nota de defecto óptico. Los oficiales que presenciaron ese detalle pidieron no volver a usar esa sala para entrevistas sensibles. Actualmente, se emplea exclusivamente para interrogatorios logísticos o administrativos. Todo lo relacionado con bajas o misiones se registra en otro edificio. Pero algunos miembros del personal dicen que, incluso ahora, si pasas frente a esa sala a cierta hora de la noche, puedes ver una tenue luz azul brillando bajo la puerta, aunque adentro no haya nadie y la lámpara ya no exista. Cuadro que se ríe en la noche. Comedor de oficiales, Jalisco. Todo comenzó con un comentario casual, como suelen iniciar estas historias que uno nunca espera que se tornen reales. Uno de los soldados encargados del turno nocturno dijo que escuchaba algo parecido a una risa cuando pasaba por el comedor de oficiales, ya entrada la madrugada. Nadie le creyó al principio. No era extraño que en ese tipo de instalaciones antiguas, mal iluminadas y silenciosas, se diera rienda suelta a la imaginación. El comedor era amplio, con mesas alineadas, bancas metálicas fijas y paredes cubiertas de placas de reconocimiento. Al fondo, un retrato al óleo dominaba la habitación. El rostro de un general retirado, muerto hacía más de 2 décadas, ocupaba casi 1 metro de alto. Tenía la mirada seria, el mentón elevado y una ligera sombra que le cruzaba la comisura de los labios, lo que le daba una expresión ambigua. El marco de madera envejecida tenía placas doradas con su nombre completo. El primer incidente registrado ocurrió a las 3 de la mañana. Un soldado encargado de patrullar el pasillo del comedor reportó un ruido débil, como una risa entre dientes. Pensó que era una broma, hasta que notó que el sonido provenía del interior del comedor, específicamente de la zona donde estaba el cuadro. Al acercarse, el ruido cesó. Revisó con su linterna todo el lugar. No había nadie. Al día siguiente, compartió lo que oyó en tono de burla, esperando que otros también lo tomaran como un chiste. Pero no todos rieron. Un cabo, con rostro serio, dijo que días antes había notado un cambio leve en la pintura. La boca del general parecía un poco más curvada, como si esbozara una sonrisa. Lo mencionó sin más, pero eso fue suficiente para que se instalara una incomodidad generalizada entre los elementos que hacían guardia nocturna. Se ordenó entonces revisar las cámaras del comedor. Las imágenes mostraban la sala completamente vacía. Sin embargo, durante un periodo de apenas 5 segundos, el rostro del general parecía moverse. Era sutil, la boca se curvaba apenas, los ojos parecían entrecerrarse. No era un cambio evidente, pero quienes lo vieron en video quedaron en silencio. Se decidió retirar el cuadro por precaución. 2 elementos lo bajaron con cuidado y lo almacenaron en una pequeña bodega junto a la intendencia. No había motivo oficial para ello, más allá de una reubicación temporal. Esa noche no se escuchó nada, tampoco la siguiente. Pero a la tercera madrugada, el retrato estaba de vuelta, colgado exactamente en el mismo lugar, como si nunca hubiera sido movido. Los ganchos estaban intactos, la pintura no mostraba señales de haber sido manipulada. La bodega estaba cerrada con llave, y nadie reportó haberla abierto. Pensaron que era una broma pesada. Reunieron al personal con acceso a la llave, y revisaron huellas, pero nada indicaba que hubiera sido abierta. La puerta de la bodega no tenía señales de forzamiento. Aún así, el cuadro estaba ahí, otra vez. Esta vez, la sonrisa era más evidente. No una mueca clara, pero sí un cambio mínimo, casi imperceptible, en la curvatura de los labios. Uno de los tenientes, más escéptico que el resto, decidió instalar un sistema de vigilancia con sensor de movimiento exclusivamente enfocado al retrato. Una cámara activada por calor y otra que grababa en visión nocturna se montaron en la misma dirección. Esa madrugada, un soldado en la sala de monitores dijo haber escuchado la risa de nuevo. Revisaron el material de inmediato. En las grabaciones nada se movía. El cuadro permanecía estático, pero en el audio, justo en el momento que marcaba las 3:17 de la madrugada, se captó una risa leve, contenida, como si alguien se burlara,
apenas con el aliento. La voz no correspondía a ningún soldado presente. Sonaba vieja, carrasposa, como si viniera de una garganta seca. Lo más inquietante fue que no hubo variación de temperatura ni movimiento detectable en la sala. Volvieron a retirar la pintura, esta vez con más precaución. La llevaron a un cuarto con custodia y cámaras. Pasaron 2 noches sin novedades, hasta que al cuarto amanecer, un soldado encargado del comedor reportó haber encontrado el retrato de nuevo colgado. Esta vez, además de la mueca en el rostro, había una mancha oscura sobre el pecho pintado del general. Una especie de sombra, como si una mano lo hubiera tocado. Los oficiales decidieron llamar a un historiador militar retirado, que conocía la trayectoria del general retratado. No hubo escándalos en su expediente, pero sí se supo de una serie de denuncias internas en su época de mando. Disciplina excesiva, castigos extremos, y un caso sin resolver de un soldado desaparecido, en un retén bajo su supervisión. Nunca se probó nada, pero el rumor persistía. Al tercer intento, el cuadro fue encerrado en una caja de madera reforzada con doble candado. Fue trasladado fuera de la base para su destrucción. Un grupo de soldados lo llevó hasta un terreno despoblado a las afueras. Quemaron la caja con el retrato dentro. Documentaron todo con fotos. Nada quedó más que cenizas. Esa noche, el comedor permaneció vacío. No hubo risa, ni cámaras encendidas, ni reportes extraños. Por primera vez en semanas, todo estuvo en calma. Hasta la semana siguiente. El cocinero del turno matutino fue el primero en entrar al comedor. Al encender las luces, se detuvo en seco. Sobre una de las paredes, colgado con precisión en su lugar original, estaba el retrato del general. Pero esta vez, no era el mismo. No tenía el marco anterior, ni el mismo estilo pictórico. Era un nuevo lienzo, con trazos más borrosos, casi modernos. El rostro tenía la misma expresión, pero la sonrisa ya no era sutil, era plena, desafiante, y los ojos parecían mirar directo al observador. Las cámaras captaron ese momento exacto. El cocinero dejó caer la charola que llevaba. El audio de la grabación se distorsionó por un segundo. Un pitido agudo rompió la señal, y luego regresó a la normalidad. A la fecha, el archivo de esa grabación tiene una advertencia automática del sistema. Audio alterado por fuente desconocida. Desde entonces, el comedor permanece cerrado durante la noche. Nadie entra. Nadie se atreve. Algunos dicen que aún, si uno se queda en completo silencio junto a la puerta de metal, puede escucharse algo débil desde dentro. Un susurro ahogado, una especie de carcajada, que no viene de ningún cuerpo vivo. Y lo más extraño es que, a pesar de los intentos, nadie ha podido mover de nuevo ese cuadro. Es como si la pared lo rechazara, como si el retrato perteneciera ya a ese sitio, sellado por algo que va más allá de cualquier lógica. Los oficiales decidieron dejarlo ahí, ignorarlo, fingir que nunca hubo un cambio, pero cada nuevo soldado que entra por primera vez al comedor, pregunta lo mismo al ver el cuadro. ¿Por qué está sonriendo ese general? Y nadie sabe qué responder. La cortina se levanta sin aire. Enfermería Base, Oaxaca. La enfermería se encontraba en el ala más antigua de la base, un edificio que había sido construido décadas atrás, cuando aún no existían planos digitales ni controles de humedad. Era un espacio con techos altos, paredes de concreto sin pintura fresca, y puertas de madera que crujían con el más leve cambio de temperatura. Pese a su abandono estructural, seguía funcionando como sala de observación nocturna para soldados con insolación, lesiones leves o síntomas de fiebre. No era raro que algunos prefirieran recuperarse ahí antes de acudir al hospital militar más alejado. A las 5:47 de la mañana en punto, esa fue la hora exacta en que comenzó todo. Primero fue una curiosidad repetitiva. La cortina blanca que colgaba junto a la única camilla del fondo comenzaba a elevarse lentamente, como si una corriente de aire suave la empujara hacia arriba. Pero en la enfermería no había ventiladores, y el aire acondicionado había sido desconectado desde hacía semanas por fallos eléctricos. Nadie lo mencionó al principio, solo eran corrientes naturales, decían. El tipo de cosas que uno no cuestiona cuando tiene sueño, sobre todo en turnos de guardia largos. Fue la enfermera Lucía, una de las más nuevas, quien dejó de justificar lo que veía. Una mañana, después de haber pasado toda la noche con un solo paciente febril, Lucía notó cómo la cortina se levantaba lentamente mientras ella hacía anotaciones. Miró el reloj, 5:47 de la mañana. El movimiento fue tan suave que apenas se notaba al principio, pero no había duda. Era como si alguien detrás de ella estuviera de pie y simplemente alzara la tela con la palma de la mano.
Sin pensarlo, se inclinó para mirar debajo. Y lo que vio la dejó paralizada. 2 pies descalzos, pálidos, con uñas largas y oscuras, plantados firmemente en el piso, detrás de la cortina flotante. Soltó el portapapeles. El sonido del metal golpeando el suelo fue tan seco, que despertó al paciente, quien solo murmuró algo incoherente entre sueños. Cuando Lucía corrió hacia la puerta, la cortina ya había caído por su propio peso. No había nadie. Ningún pie. Ninguna huella. La supervisora la hizo volver 2 días después, esta vez acompañada de otro enfermero. Pero nada ocurrió, al menos, no en su presencia. Sin embargo, Lucía insistía. Cada vez que se quedaba sola, la cortina se alzaba. A veces era más rápido, como un tirón. Otras, más lento, como si algo se estirara desde abajo. La enfermería fue equipada entonces con una pequeña cámara de vigilancia casera. No era parte del protocolo, pero uno de los soldados del área de comunicaciones accedió a colocarla sin notificación oficial. La cámara tenía detección de movimiento, así que solo grababa cuando algo se desplazaba frente a ella. Los primeros 3 días, nada. El cuarto, a las 5:47 de la mañana, el sensor activó la grabación. La cortina, vista desde el ángulo superior de la cámara, se elevó. Se podía ver claramente cómo se levantaba por sí sola. No hubo sombras, ni ruidos, ni viento. Pero lo que congeló a quienes vieron la grabación fue lo que apareció en el marco derecho durante un segundo. Un rostro blanquecino, sin expresión, que parecía observar desde el rincón más oscuro del cuarto. Nadie había notado ese detalle hasta revisar la grabación cuadro por cuadro. Se intentó ignorar. El archivo fue borrado por error, según el mismo soldado que lo captó. Sin embargo, el rumor ya se había esparcido. Un sargento, escéptico de todo esto, decidió dormir en la camilla del fondo una noche. Su plan era demostrar que todo era producto del cansancio, del insomnio y del aburrimiento. Esa madrugada, a las 5:47 de la mañana, se despertó sintiendo una ligera presión sobre el pecho, como si alguien hubiera colocado una mano firme en medio de su torso. Cuando abrió los ojos, la cortina ya estaba a medio alzar. Sintió un escalofrío correrle por la espalda, pero no se movió. No por valentía, sino porque no podía. El cuerpo entero le pesaba. Después de unos segundos que se le hicieron eternos, la cortina cayó, y con ella, la presión desapareció. Se levantó bañado en sudor. Al revisar el suelo, no había nada, no había pisadas, ni marcas. Pero notó que la sábana que lo cubría tenía un pliegue vertical, como si alguien la hubiera sujetado desde el borde. No lo volvió a intentar. Se reportaron otros casos en semanas siguientes. Un recluta con insomnio fue a buscar aspirinas durante la madrugada y, al entrar, escuchó una respiración suave detrás de la cortina. Pensó que era alguien dormido, pero no había ningún paciente. Otro elemento afirmó haber visto cómo la cortina se levantaba incluso sin que hubiera nadie en la sala. Con el tiempo, los turnos nocturnos en la enfermería dejaron de asignarse a personal solo. Era obligatorio entrar en pareja. Y aún así, los testimonios siguieron acumulándose. Uno hablaba de un susurro muy leve que provenía de detrás de la tela blanca. Otro mencionaba sentir que lo observaban cuando se sentaba frente al escritorio, con la cortina justo a su espalda. Alguien más aseguró que, al pasar por el pasillo exterior, vio cómo la cortina se levantaba sola, aunque no había nadie adentro. A veces, incluso cuando las puertas estaban cerradas. Se mandó inspeccionar la estructura. El reporte fue claro. No hay filtraciones, no hay ductos ocultos de ventilación, no hay campos magnéticos anómalos, ni fuentes eléctricas que generen estática. La tela de la cortina tampoco presentó restos químicos ni fibras manipuladas. En resumen, nada justificaba el fenómeno. Por recomendación de uno de los superiores más antiguos, se mandó colocar una imagen religiosa sobre la pared contigua a la camilla. Durante una semana, la cortina no se movió, pero al 8º día, a las 5:47 de la mañana, se escuchó un leve crujido en la base metálica que sostenía la cortina. Cuando entraron al cuarto, la imagen religiosa estaba en el suelo, partida en 2, y la tela volvía a ondear suavemente. Desde entonces, se tomó una decisión no escrita, pero acatada por todos. Esa camilla no se usa. Se le colocó un biombo delante, y se clausuró el acceso nocturno, salvo casos de emergencia. A los nuevos reclutas, no se les dice nada al respecto, pero los más antiguos la advierten con un gesto silencioso. No te acerques a la cortina blanca del fondo. Cada mañana, cuando la enfermería abre, lo primero que se revisa es esa esquina. Si la tela está en su sitio, se respira en paz.
Pero cuando aparece mal colocada, como si hubiera sido alzada o movida durante la noche, saben que no fue el viento, porque ahí no hay corriente, no hay aire, no hay nada. O, al menos, eso quieren creer. Cuerda invisible del pasillo. Centro de mando, Tlaxcala. Todo comenzó con algo aparentemente absurdo. 3 soldados distintos, en días distintos, cayeron al suelo en el mismo tramo del pasillo que conectaba la armería con la zona de vigilancia del centro de mando. No eran nuevos ni torpes. Aseguraban que habían sentido algo tenso rozar sus tobillos antes de caer, como si alguien les hubiese atado una cuerda para hacerlos tropezar. Revisaron el sitio de inmediato, linterna en mano, sin encontrar nada fuera de lugar. Piso limpio, sin cables sueltos, sin obstáculos, nada. La primera vez no se tomó en serio. Un accidente. La segunda vez, un capitán ordenó una limpieza profunda por si había grasa o residuos invisibles al ojo. Cuando ocurrió por tercera vez, y el afectado fue uno de los operadores más experimentados, las cosas cambiaron. Ese día fue distinto. Cayó de bruces con tal fuerza, que se rompió la ceja y sangró sobre el mosaico. Se levantó furioso, apuntando al aire, como si esperara encontrar al bromista. Juró que algo le tocó el tobillo justo antes de caer. Algo frío, tirante, con tensión, como una cuerda bien amarrada de un extremo a otro. Se decidió instalar una cámara. La colocaron fija, apuntando directamente al tramo del pasillo. Por 3 noches seguidas, nada ocurrió. El pasillo se mantuvo vacío, el suelo impecable. Pero en la 4ª noche, cuando un oficial de intendencia pasó con una caja de documentos, sucedió de nuevo. Tropezó violentamente, y los papeles se esparcieron por el suelo como hojas muertas. La cámara captó todo. Y fue al revisar la grabación, cuando el horror empezó a filtrarse por las rendijas del pensamiento lógico. Se vio con claridad el momento exacto del tropiezo. Pero lo más inquietante fue un fragmento de segundo antes, una línea oscura, delgada y temblorosa, como una cuerda hecha de sombra, se tensó de lado a lado del pasillo, justo a la altura de los tobillos. Duró menos de un segundo. Nadie la había visto a simple vista. No era una cuerda física, no proyectaba sombra real, pero ahí estaba, en la grabación, como si solo pudiera existir desde el punto de vista electrónico, como si el ojo humano no pudiera captarla. La noticia corrió rápido por los pasillos. No tardaron en circular rumores. Algunos hablaban de una antigua anécdota de la base, un soldado que había muerto ahorcado en ese mismo pasillo en los 80. La historia era difusa, nunca confirmada oficialmente. Según los más viejos, se colgó con una cuerda improvisada, atándola entre 2 archivadores de metal. Lo encontraron días después. El lugar por entonces fue reformado, pintaron todo, quitaron muebles, pero tal vez algo quedó. La cuerda invisible siguió apareciendo, solo cuando alguien caminaba por el pasillo después de las 2 de la madrugada. Durante el día, nada. A plena luz, el sitio parecía inofensivo, hasta aburrido. Pero por las noches, especialmente entre las 2 y las 3, era como si el lugar adquiriera voluntad. Nadie se atrevía a cruzarlo solo. Se hicieron más pruebas. Un soldado voluntario, equipado con un traje acolchonado y casco, caminó con paso lento frente a las cámaras. No tropezó, pero declaró haber sentido una presión suave en el tobillo izquierdo, como una caricia helada. Al revisar la grabación, de nuevo apareció la misma línea oscura, temblando como un hilo de humo denso. Intentaron colocar sensores de movimiento, pero cada uno fallaba al cruzar ese punto. Una y otra vez, los datos mostraban interferencia. No eran fallos eléctricos. Todo el equipo funcionaba bien fuera del pasillo. Solo ese segmento exacto interfería con la tecnología. La comandante del turno nocturno ordenó cerrar el tramo. Se puso una barrera provisional con cinta roja y se desviaron los recorridos. Nadie protestó. De hecho, los soldados dormían mejor sabiendo que ya no tenían que cruzarlo. Pero eso no detuvo el fenómeno. Una noche, la cámara captó movimiento aunque nadie había entrado. A la 1:59 de la mañana, la cuerda volvió a tensarse. Se alzó como si algo invisible la sujetara de ambos extremos. Se mantuvo así por 3 segundos y luego se desvaneció en el aire. Lo más espeluznante fue que, justo cuando esa imagen apareció, el reloj digital del corredor marcó una hora incorrecta. 11:66. Luego, volvió a la hora normal. La grabación lo captó. Y fue revisada por técnicos de la base y de la ciudad. Nadie encontró explicación. Un día, un soldado nuevo, que no conocía la historia,
Decidió cruzar el pasillo por mera curiosidad. Se grabó con su celular mientras lo hacía. Nada ocurrió mientras caminaba, pero al revisar su video, escuchó un sonido de tensión, como cuerda de violín, justo al minuto 0:43. Era leve, casi imperceptible. Lo subió a un grupo interno, y otro soldado editó el audio para amplificarlo. El sonido se transformó en algo más. Una voz rasposa, apenas audible, que decía, «Suelta». Solo esa palabra, como si hablara desde el otro lado de la cuerda. La última grabación se obtuvo semanas después. Las cámaras fueron reubicadas, esta vez con visión térmica. A las 2:14 de la mañana, la cuerda volvió a manifestarse, pero en esta ocasión, una figura delgada, casi etérea, se arrastraba sobre el techo del pasillo, como si vigilara desde arriba. No tenía forma definida. Un bulto de sombra, con 2 manchas blancas como ojos. Estaba justo encima del punto donde la cuerda aparecía. No se movía. Solo flotaba, como suspendido en un vacío imposible. La imagen duró menos de 5 segundos. Luego, la cámara se apagó sola. El archivo quedó corrupto. Desde entonces, la base no volvió a intentar abrir el pasillo. Cementaron las entradas. Lo sellaron como si fuera una herida. Nadie volvió a hablar del tema en voz alta. Los que trabajaban de noche preferían no mirar en esa dirección. Pero aún hoy, en ciertas madrugadas, los soldados dicen escuchar un chasquido seco. Como si algo se tensara bruscamente. Un eco sutil que viene desde detrás de la pared sellada. Un susurro que nunca se repite igual, pero que todos interpretan de la misma manera. Ya casi. Y entonces, entienden que la cuerda invisible sigue ahí, esperando. Tensa, silenciosa, letal. Zumbido, que solo escuchan los recién llegados. Campamento móvil Sonora. Era un campamento provisional en mitad del desierto sonorense, instalado en una zona sin cobertura, sin caminos trazados, solo tierra, rocas, y un silencio árido que pesaba sobre los hombros. Quienes llegaban por primera vez, solían comentar lo mismo esa primera noche. Hay un zumbido. Yo también lo escuché. Era un sonido agudo, casi metálico, que no venía de ningún aparato, motor o generador. No se parecía a nada que uno pudiera ubicar con lógica. Se sentía dentro del cráneo, como una vibración constante, que no venía de afuera sino de adentro, como si algo hubiese hecho contacto con los huesos de mi cabeza. Lo primero que pensé fue que era el generador diésel que tenían junto a la tienda de comunicaciones, pero estaba apagado esa noche. Otros 2 compañeros recién llegados lo escucharon también. Lo confirmamos en voz baja mientras caminábamos entre las sombras del perímetro, tratando de no llamar la atención de los superiores. Uno de ellos incluso pensó que era tinnitus, por el entrenamiento de disparo reciente, pero los demás estábamos seguros de que era algo distinto. No era un pitido agudo, sino un zumbido envolvente, como si un enjambre invisible de moscas girara justo detrás del oído. A la mañana siguiente, nos acercamos al grupo de veteranos, algunos ya con meses en ese mismo punto. Les preguntamos si habían escuchado algo similar. La respuesta fue unánime. Aquí no hay ningún zumbido. Lo inventan todos los nuevos. Al rato se les pasa. Uno de ellos se rió más de lo debido. Dijo que el ruido solo lo escuchaban los que aún no habían sido aceptados por el terreno. Nadie supo si hablaba en broma o si repetía alguna superstición local. Sonora tiene historias viejas, y los militares, más aún. Esa noche, el sonido aumentó. Se volvió más nítido, más insistente. No solo se oía al acostarse, sino también al caminar por el pasillo de tierra entre las tiendas, mientras uno se lavaba los dientes o se servía agua en el comedor. Siempre estaba ahí, como si nos siguiera. Uno de los nuevos, Pérez, se desmayó a media madrugada. Lo encontraron con un sangrado leve en la nariz y ojos vidriosos. Dijo que se le habían nublado las luces del campamento y que había escuchado un latido fuerte dentro del zumbido. Lo llevaron a revisión. El médico de campaña dijo que era agotamiento, aunque no llevaba ni 3 días en la base. Esa misma tarde, nos ordenaron hacer una limpieza de equipo en las tiendas del fondo. Mientras revisábamos mochilas y cobijas, uno de nosotros, yo mismo vi algo moverse detrás de la lona. Me acerqué y no había nadie. Pero entonces, el zumbido se transformó. Dejó de ser una vibración sorda y empezó a aparecer una voz lejana, como si susurraran desde debajo de la tierra. No duró más de 5 segundos. Lo escuché claro. Ya los vimos. Salté hacia atrás, con el corazón en la garganta. Nadie más lo oyó. Me dijeron que probablemente me lo había imaginado por la tensión, que todos andábamos muy cargados.
Pero esa noche no pude dormir. El zumbido regresó justo cuando me cubrí con la cobija, más fuerte, más cerca. Al día siguiente, revisaron nuestras condiciones físicas. 5 de nosotros presentábamos la misma señal: presión elevada, visión borrosa al despertar, y una extraña comezón detrás de las orejas, como si algo nos hubiera picado allí. No había mosquitos en esa zona. El calor era demasiado seco para eso. En el 5.º día, uno de los nuestros pidió ser transferido. Dijo que el sonido lo estaba volviendo loco, que ya no podía distinguir si estaba despierto o dormido. Soñaba con el sonido. A veces, lo veía en forma de una línea ondulante que recorría los pasillos del campamento, como un gusano invisible que emitía pulsos de energía. No lo dejaron irse. El capitán lo obligó a guardar reposo en una tienda aislada. Le puso vigilancia. Dijo que no podía permitir deserciones por un simple ruido. El 6.º día, el zumbido bajó de intensidad. Ya no era constante. Se iba por ratos. Todos los nuevos lo comentamos con alivio. Algunos incluso dijeron que ya se sentían mejor, que habían dormido por fin sin interrupciones. Yo no. Esa noche fue la peor. Soñé que me levantaba dentro del mismo campamento, pero todo estaba invertido. Las tiendas tenían las lonas del revés, el cielo era rojo opaco, y los veteranos estaban de pie, inmóviles, mirando al suelo. Caminé entre ellos, tratando de entender qué pasaba. Nadie se movía, pero el zumbido era brutal, todo temblaba, me sangraban los oídos. Desperté bañado en sudor. El reloj marcaba justo las 5:17 de la mañana, el mismo momento en el que llegamos 6 días antes. Y entonces, se hizo el silencio. Desde ese momento, no volvió el zumbido. Tampoco para mis compañeros. Ninguno volvió a sentirlo, como si nos hubieran activado un interruptor secreto en el cuerpo. Los veteranos se limitaron a sonreírnos distinto ese día. No dijeron nada, pero nos miraban como si ahora entendiéramos algo que ellos ya sabían. Uno de ellos me habló aparte esa noche, solo dijo 3 palabras: ahora ya perteneces. Yo no respondí, no supe cómo, pero desde entonces, cada vez que llega alguien nuevo, los observo. Los veo girar la cabeza la primera noche, fruncir el ceño, tocarse la oreja, preguntar si hay algún aparato encendido. Yo les digo que no, y espero, porque sé que si el zumbido regresa, es que todavía no han sido aceptados.